La noche en que Inés fue expulsada del pueblo, la lluvia todavía no era lo bastante fuerte como para desbordar el río, pero sí lo bastante persistente para que cada tejado de San Jerónimo dejara caer gotas frías, una tras otra, como si alguien estuviera contando. Dentro de la casa comunal, más de 40 personas se apretaban alrededor de las sillas de madera, con los mantos aún mojados, las sandalias cubiertas de barro y los rostros tensos, porque el dinero de ayuda destinado a las familias afectadas por la primera crecida de la temporada había desaparecido. Sobre la larga mesa del frente, Salcedo había colocado una bolsa de tela gris, 3 libros de cuentas y un sobre vacío. No necesitaba levantar la voz, porque la sala estaba tan silenciosa que podía oírse el agua que caía del ala del sombrero de Inés y golpeaba el suelo. Salcedo dijo que la bolsa con los documentos había sido vista por última vez en manos de ella, que Inés la había llevado desde el almacén de la cooperativa hasta la oficina de contabilidad y que 2 días después descubrieron que el dinero ya no estaba allí. Inés permanecía cerca de la puerta, con las manos ásperas aferradas al borde del chal, tratando de reconstruir cada paso que había dado aquel día. Pero cada vez que abría la boca, los murmullos se adelantaban a su explicación. Lo más doloroso no eran las miradas de los vecinos, sino ver a Mateo, su hermano menor, sentado junto a Salcedo con una pluma en el bolsillo de la camisa, contemplando el libro de cuentas como si la mujer acusada no fuera la misma hermana que lo había criado. Inés dijo que solo había llevado la bolsa porque Mateo se lo había pedido, que jamás la abrió y que ni siquiera sabía que contenía dinero. Salcedo levantó despacio un recibo y le preguntó si era capaz de leer la cifra escrita en la esquina inferior. Inés bajó la mirada. Sus labios se movieron durante unos segundos antes de admitir que leía con lentitud y que, cuando había varias columnas de números, solía pedirle a Mateo que las revisara. Algunas personas del fondo soltaron una risa seca, no porque aquello les pareciera divertido, sino porque acababan de encontrar el punto más débil donde apoyar sus sospechas. Salcedo asintió, como si aquella respuesta completara por sí sola la prueba, y dijo que resultaba muy extraño que una mujer incapaz de revisar los libros hubiera caminado sola con la bolsa de la ayuda. Inés se volvió hacia Mateo y solo le hizo una pregunta. Si aquel día no había sido él quien le pidió que llevara la bolsa a la oficina. Mateo se acomodó el cuello de la camisa, levantó los ojos apenas un instante y volvió a bajarlos. Dijo que no lo recordaba con claridad, que quizá se lo había pedido, o quizá Inés había tomado la bolsa por iniciativa propia para ayudar. En ese momento, ella comprendió que no era necesario atarle las manos a una persona para quitarle la vida que tenía. A veces bastaba con que alguien de su propia sangre dijera que no recordaba. Afuera, la lluvia golpeaba el techo de lámina de la casa comunal con ráfagas cortas. Al escuchar aquel sonido, Inés recordó de pronto la campana de bronce del antiguo embarcadero, donde su padre montaba guardia durante cada temporada de crecidas. Cuando era niña, había aprendido a distinguir 3 campanadas para anunciar la llegada de una barca, 4 para advertir que una amarra se había soltado, y una sucesión rápida y continua para ordenar a las familias de las zonas bajas que abandonaran sus casas. Después de que construyeron el puente nuevo, el embarcadero quedó abandonado y la campana fue olvidada bajo un techo de madera podrida. Ya nadie recordaba sus señales excepto ella. Salcedo tamborileó con los dedos sobre la mesa y dijo que el consejo necesitaba tomar una decisión aquella misma noche porque la gente había perdido el dinero con el que debía comprar arroz, medicinas y láminas para los tejados. Propuso que Inés entregara las llaves de la casa familiar para que Mateo la administrara mientras se aclaraba el caso y que además se marchara del pueblo para evitar más alteraciones. Nadie llamó sentencia a aquella decisión, pero todos evitaban mirarla como si el veredicto hubiese sido acordado antes de que ella entrara. Teresa, la antigua maestra de geografía, estaba sentada en la última fila y se levantó para intervenir, pero Salcedo le recordó de inmediato que ya no formaba parte del consejo. Inés recorrió la sala con la mirada y reconoció rostros que habían comido pan en su cocina, que le habían enviado a sus hijos para que les remendara la ropa o que habían acudido a ella cuando una barca quedaba atrapada por las cuerdas. Ahora todos callaban porque el miedo a perder su parte de la ayuda pesaba más que el recuerdo de cuanto ella había hecho por ellos.
Mateo fue quien sacó las llaves del bolsillo de Inés. No se las arrancó, solo extendió la mano y le dijo en voz baja que debía cooperar para que los ánimos se calmaran, que en unos días, cuando apareciera el dinero, él mismo iría a buscarla. Inés contempló la mano de su hermano y recordó que, cuando su madre murió, Mateo tenía apenas 17 años. Había sido ella quien ocupó el lugar de la madre, quien cocinó, remendó sus camisas y vendió un pequeño terreno para que él pudiera estudiar contabilidad en el pueblo grande. No mencionó nada de aquello, porque las deudas del afecto pierden casi todo su significado cuando uno se ve obligado a enumerarlas. Depositó las llaves en la palma de Mateo, pero no las soltó de inmediato. Le preguntó si de verdad creía que ella había robado el dinero. Mateo guardó silencio durante tanto tiempo que Salcedo tuvo que carraspear. Al final dijo que, en aquel momento, lo que él creyera importaba menos que la necesidad del pueblo de tener una respuesta. Inés abrió los dedos. El pequeño golpe del metal contra el anillo de Mateo pasó inadvertido para los demás, pero a ella le sonó exactamente como una puerta que acababa de cerrarse. Cuando Inés salió de la casa comunal, la lluvia había ganado fuerza. Todas sus pertenencias cabían en una bolsa de tela. 2 vestidos viejos, una toalla, una taza de hojalata abollada, una caja de agujas e hilo y una fotografía descolorida de sus padres. Mateo salió detrás de ella con un mazo de madera del largo de un brazo, cuyo mango había quedado pulido por años de uso. Era el mazo con el que se tocaba la campana del embarcadero, el mismo que había colgado en la cocina familiar desde la muerte de su padre. Mateo lo dejó a los pies de su hermana y le dijo que, si seguía empeñada en creer que entendía el río mejor que todos los demás, podía irse a vivir al viejo muelle. La frase sonó como una burla, pero Inés se agachó y recogió el mazo con las 2 manos. La madera estaba fría y empapada. Cerca de la cabeza conservaba una hendidura en forma de media luna, marcada por los golpes que su padre daba cada mañana contra el borde de la campana. Salcedo observaba desde la puerta y llamó a Mateo, porque aún quedaban documentos por firmar. Mateo se volvió sin añadir una palabra. Inés escondió el mazo bajo el chal, lo apretó contra el pecho y tomó el camino de tierra que descendía hacia el río. Del pueblo al viejo embarcadero había poco más de 3 kilómetros, pero aquella noche el camino pareció alargarse como si cada charco de barro quisiera retenerla. A ambos lados, los maizales recién sembrados permanecían inmóviles bajo la lluvia. Las cercas bajas eran manchas negras, y las lámparas de aceite de las casas se fueron apagando una tras otra cuando ella pasaba. Nadie la llamó para que se refugiara. Un perro ladró desde un patio y cayó en cuanto su dueño cerró la puerta. Inés no lloró, no porque no le doliera, sino porque su cuerpo estaba ocupado en conservar el equilibrio sobre la pendiente resbaladiza y porque una parte de ella todavía esperaba que Mateo corriera detrás. Al llegar a la última curva, desde donde podía verse el techo de la casa comunal por encima de los árboles, se detuvo. Las ventanas seguían iluminadas. La reunión continuaba y, de vez en cuando, la sombra de Mateo se dibujaba en el cristal. Inés permaneció bajo la lluvia hasta que aquella sombra desapareció por completo. Solo entonces se volvió hacia el río. El embarcadero de San Jerónimo había sido alguna vez el lugar más ruidoso de la región. Cuando Inés era niña, desde temprano se oían los bueyes tirando de las carretas, los remos golpeando los costados de las barcas, los vendedores de pan llamando a los pasajeros y la campana anunciando que el transbordador se separaba de la orilla. Después de que levantaron el puente de concreto a 2 kilómetros de allí, desmontaron el cobertizo de la ribera opuesta, vendieron la barcaza grande a un hacendado y dejaron que la casa de madera de este lado se pudriera bajo el viento del río. Cuando Inés llegó, la puerta colgaba torcida de las bisagras, el suelo estaba cubierto por una gruesa costra de barro seco, y el techo de lámina tenía tantos agujeros que el agua caía dentro de unas cubetas oxidadas olvidadas años atrás. La campana seguía suspendida en la viga exterior, oscura y cubierta de musgo. Una grieta subía desde el borde hasta casi la mitad del cuerpo, como una cicatriz. La cuerda estaba podrida y solo quedaba un extremo corto que se mecía al viento. Inés dejó la bolsa sobre un banco con una pata rota, sacó el mazo y se colocó debajo de la campana. No la golpeó. Apoyó la palma contra el bronce helado, sintió el agua de lluvia correr entre sus dedos y murmuró que su padre había tenido razón,
Al final, ella regresaba cuando ya no le quedaba ningún otro lugar. Dentro de la caseta había un pequeño fogón de barro, un estante, 2 ganchos para ropa y una mesa larga que antiguamente servía para vender boletos. Inés limpió con la toalla el barro de la mesa, reunió los cristales rotos en un rincón y atravesó una tabla contra la puerta para que no se abriera con el viento. Colocó la taza de hojalata debajo de la gotera menos sucia para recoger agua y arrastró el banco cerca del fogón. No había leña seca, así que tuvo que arrancar la parte interior de una baranda podrida y astillarla con un cuchillo sin filo que encontró en un cajón. La primera llama apenas tuvo el tamaño de la punta de un dedo y se apagó varias veces por las corrientes de aire, pero después de casi una hora consiguió calentar una taza de agua. Inés bebió despacio. El agua olía a hierro y humo, aunque al menos calmó un poco los retorcijones del estómago. Sacó la fotografía de sus padres, la apoyó en el estante y colocó una piedra delante para que no cayera. En la imagen, su padre estaba de pie junto a la campana cuando aún brillaba. Su madre se sentaba en el borde del muelle con un pañuelo blanco sobre el cabello. Inés y Mateo eran 2 niños descalzos que sostenían juntos un trozo de cabo. Ella contempló a Mateo durante más tiempo que a los demás y luego puso la fotografía boca abajo. Ya entrada la noche, cuando la lluvia perdió fuerza, el sonido del río se hizo más nítido. No era un estruendo, sino un movimiento largo y grave, como si algo enorme respirara en la oscuridad. Inés se acostó sobre el chal extendido encima de la mesa de boletos y escuchó el agua caer dentro de la taza, el viento filtrarse por las paredes y las maderas viejas crujir. Intentó cerrar los ojos, pero la frase de Mateo regresaba una y otra vez. Lo que él creyera no importaba. Pensó en el dinero de la ayuda, en la bolsa gris y en los libros de cuentas de la mesa. Había un detalle que se negaba a abandonar su memoria. El día que llevó los documentos, había visto a Mateo y a Salcedo juntos frente a la puerta del almacén. Ambos habían callado de golpe cuando ella apareció. Entonces no sospechó nada, porque uno casi nunca sospecha de la persona a la que ha criado. Cerca del amanecer, Inés se incorporó, tomó el mazo y salió al corredor. Golpeó la campana una sola vez, con mucha suavidad. El sonido no brotó redondo. La grieta lo partió en 2 capas, un golpe grave y corto, seguido por una vibración fina que se extendió sobre el agua. No se parecía al sonido que ella recordaba, pero tampoco estaba completamente muerto. Inés permaneció escuchando hasta que la última resonancia se disolvió en la neblina. Entonces dijo en voz baja que, al menos, todavía quedaba algo en el pueblo que no se había apresurado a condenarla. A la mañana siguiente, Inés despertó con el leve golpe de un remo contra uno de los pilotes del muelle. Una canoa pasaba frente al embarcadero. Dentro iba don Aurelio, el viejo pescador que vivía en el caserío de río abajo. Al ver una hebra de humo que salía del techo, se acercó, pero cuando reconoció a Inés, la vacilación cruzó por un instante su rostro. La noticia de la reunión de la noche anterior debía de haber viajado más rápido que el agua. Aurelio amarró la canoa al pilote más cercano y le preguntó si de verdad pensaba quedarse allí. Inés respondió que, por lo menos, el embarcadero no le exigía entregar las llaves. El hombre se inclinó para revisar el nudo sin mirarla de frente. Dejó sobre el suelo 2 peces pequeños que aún se movían y explicó que habían quedado atrapados en la red, pero eran demasiado chicos para venderlos. Inés comprendió que aquella era la forma de ayudar de alguien que todavía no se atrevía a ponerse públicamente de su lado. Aceptó los peces y, a cambio, le señaló que la amarra de su canoa estaba desgastada casi junto al nudo. Aurelio dijo que todavía aguantaría unos días, pero Inés negó con la cabeza. Le explicó que el agua de la noche anterior había arrastrado muchas ramas tiernas desde río arriba, señal de lluvias fuertes en la montaña, y que para la tarde los remolinos serían más violentos. Él no discutió. Desató la cuerda, la revisó con atención y descubrió que el alma estaba casi cortada. Antes de alejarse, dejó un tramo de cabo nuevo y dijo que no estaba dando limosna, sino cambiando pescado por una advertencia. Inés limpió los 2 peces con el cuchillo sin filo, reservó las cabezas y los espinazos para hacer caldo, y saló la carne con lo poco que quedaba en un frasco de barro del estante. Cuando el fogón prendió, el olor del pescado asado llenó la caseta y arrastró recuerdos tan pequeños que ella no alcanzó a detenerlos. Cuando su padre vivía,
Siempre se quedaba con las partes quemadas porque decía que los niños necesitaban lo tierno. Mateo, de pequeño, temía las espinas, e Inés se sentaba a quitarlas una por una antes de poner el pescado en su plato. Recordó la forma en que él arrugaba la nariz, cómo escondía la cebolla bajo el borde del plato y la confianza absoluta con la que un niño le extendía el tazón a su hermana. Inés comió despacio y guardó la mitad de un pez en un cuenco esmaltado con el borde roto que encontró debajo de la mesa. Nadie sabía cuánto tiempo viviría allí, y el estómago de una persona expulsada de su casa no podía permitirse creer que al día siguiente siempre habría comida. Después del desayuno, fabricó una escoba con ramas, barrió el barro de adentro hacia afuera, recogió cada clavo que aún podía servir, arrancó una cortina podrida para usarla como trapo y niveló la pata del banco con un trozo de madera. El trabajo no borraba la humillación, pero dividía el dolor en tareas pequeñas que podían terminarse antes del mediodía. Mientras barría debajo de la mesa de boletos, la escoba se enganchó en una argolla de hierro fijada al suelo. Inés se arrodilló, desprendió la costra de barro seco y descubrió una tapa cuadrada de madera que se confundía con las tablas. Tiró de la argolla. Las bisagras soltaron un gemido prolongado y dejaron al descubierto un hueco pequeño donde había una caja de madera envuelta en tela encerada. Pesaba más de lo que esperaba. La cerradura estaba oxidada, pero el borde de la tapa se había podrido y cedió después de varias palancas con el cuchillo. Dentro encontró una cuerda delgada con nudos a intervalos regulares, una plomada de plomo, varios pedazos de tiza mineral, un silbato de bronce y 3 cuadernos forrados en cuero. El de arriba llevaba la letra de su padre, grande e inclinada. En la primera página había anotado el año, la estación, la dirección del viento y cifras sobre el nivel del río. Inés reconocía muchos símbolos, aunque no entendía todas las notas extensas. En medio de la caja había además una pequeña tablilla con 5 líneas talladas. La última estaba atravesada por una cruz. Recordaba que su padre la colgaba junto a la campana, pero no para qué servía. Sacó cada objeto, lo limpió con un paño seco y dejó el primer cuaderno cerca del fogón para que la cubierta perdiera humedad. Cerca del mediodía, Teresa apareció por el sendero de la ribera con un paraguas de tela azul y una cesta de mimbre tapada. Ya pasaba de los 60, llevaba el cabello gris recogido en un moño bajo y caminaba despacio, aunque sus ojos seguían siendo tan penetrantes como cuando se paraba frente al pizarrón. Sin esperar invitación, cruzó la tabla que servía de puerta, observó la caseta ya medio limpia y dejó la cesta sobre la mesa. Dentro había 4 tortillas gruesas de maíz, una botella de leche de cabra, frijoles guisados y un paquete de hojas para té. Inés dijo que no quería comida a cambio de lástima. Teresa se quitó el pañuelo mojado, lo colgó de un gancho y respondió que había llevado aquello porque la noche anterior no habló con suficiente fuerza, no porque sintiera compasión. Inés miró a la mujer que había enseñado a Mateo a hacer cuentas y le preguntó por qué no creía en los libros que Salcedo había mostrado. Teresa dijo que aún no sabía quién había tomado el dinero, pero que una persona culpable suele apresurarse demasiado en hacer callar a otra, y que Salcedo no permitió reconstruir el recorrido de la bolsa. También recordaba que Mateo siempre escribía con tinta azul, mientras la firma de confirmación que Salcedo levantó estaba trazada en negro. Aquello no era una prueba, aclaró, pero sí suficiente para no darle la espalda a Inés. Al ver los cuadernos sobre la mesa, Teresa se quitó los lentes, los limpió y volvió a ponérselos. Abrió la primera página y leyó lentamente: nivel del agua al amanecer, grado de turbiedad, dirección de las ramas flotantes, tiempo que tardaba el río en bajar después de una lluvia. El padre de Inés no se había limitado a cuidar el transbordador. Había registrado el comportamiento del río durante más de 30 años. En los márgenes aparecían triángulos, círculos y líneas quebradas. Teresa explicó que los triángulos quizá indicaban derrumbes de la ribera. Los círculos podían señalar remolinos y las líneas partidas, cambios repentinos de corriente. Inés tomó la cuerda anudada y contó que su padre la dejaba caer desde la pasarela cada mañana. Teresa midió la distancia entre los nudos y entendió que era un instrumento artesanal para medir el nivel del agua, con un nudo por cada palmo. Las dos salieron al borde del muelle. Inés ató la plomada
Soltó la cuerda hasta que el plomo tocó la superficie y observó qué nudo coincidía con el nivel de las tablas. Permaneció quieta unos segundos y repitió la medición para asegurarse. El agua estaba más alta de lo que ella recordaba para ese momento del inicio de temporada, aunque la lluvia de la noche anterior no había sido intensa en el pueblo. Teresa le preguntó qué significaba. Inés contempló la corriente y no respondió enseguida. Las ramas que flotaban cerca de la orilla aún conservaban hojas verdes. Algunas estaban quebradas, no podridas, señal de que una corriente fuerte las había arrancado hacía poco en las tierras altas. Sobre el río, finas franjas de espuma avanzaban en diagonal en vez de seguir rectas, como si el caudal de un afluente estuviera empujando desde un costado. Inés dijo que quizá había llovido mucho en la montaña, pero que lo que más le preocupaba era la rapidez con que el agua giraba junto a la ribera. Teresa solo alcanzaba a ver pequeños círculos que aparecían y se deshacían, aunque confió en que Inés observaba algo que no se aprendía en los libros. Le propuso anotar la medición de aquel día en un cuaderno nuevo para poder compararla. Inés sostuvo el lápiz y escribió la fecha muy despacio, con letras rígidas y espacios desiguales. Al llegar a la línea de observaciones, se detuvo porque no sabía redactar una frase larga. Teresa no le quitó el lápiz. Solo le pidió que hablara, y dijo que escribiría sus palabras exactas en la línea de abajo. Inés dictó: el agua está más alta que la lluvia, las ramas siguen verdes, la espuma cruza de lado. Teresa lo copió sin convertirlo en lenguaje académico. Era la primera vez desde la reunión que Inés sentía que alguien guardaba su voz sin transformarla en otra cosa. Por la tarde, Teresa la ayudó a cubrir uno de los agujeros del techo con una lámina vieja que encontraron en el almacén trasero. Trabajaron casi sin hablar. Teresa sostuvo la escalera e Inés clavó la lámina. Cada golpe hizo caer polvo de óxido sobre su cabello. Cuando terminaron, la caseta seguía oscura y vieja, pero ya no era necesario colocar la taza de hojalata debajo de aquella gotera. Teresa miró el mazo de la campana junto a la puerta y preguntó si Inés recordaba las señales antiguas. Ella respondió que 3 golpes espaciados anunciaban que el transbordador salía de la ribera. 4 golpes rápidos advertían peligro en las amarras, y cuando llegaba una inundación verdadera, su padre dejaba de contar y tocaba sin descanso hasta que alguien respondía desde la iglesia de la colina con la campana pequeña. Teresa preguntó cómo se había agrietado la campana grande. Inés le contó que, durante la crecida de 18 años atrás, el agua arrastró un tronco contra uno de los soportes y la campana cayó al suelo. Su padre la volvió a izar y no la reemplazó porque decía que, aunque el sonido se había vuelto feo, quienes conocían el río todavía sabían reconocerlo. Más tarde, el consejo decidió que el embarcadero ya no era necesario y dejó de darle mantenimiento. Teresa apoyó una mano sobre la grieta y dijo que, a veces, una comunidad abandona algo no porque sea inútil, sino porque le recuerda una responsabilidad costosa. Antes de marcharse, Teresa dejó un cuaderno escolar con más de la mitad de las hojas en blanco y un lápiz. Le pidió a Inés que midiera el agua cada mañana, anotara la fecha y dibujara símbolos cuando no supiera escribir. Inés preguntó si aquello serviría para encontrar el dinero de la ayuda. Teresa negó con la cabeza y dijo que tal vez no, pero que sí le permitiría conservar lo que sus propios ojos habían visto, porque quien no tiene papeles suele terminar viviendo dentro de la historia que otros escriben por él. La frase permaneció en la caseta después de que el paraguas azul desapareció por el sendero. Inés se sentó a la mesa, abrió el cuaderno nuevo y dibujó una línea horizontal para representar el nivel de aquel día. Debajo trazó 3 hojas pequeñas, una franja de espuma inclinada y un remolino. Escribía poco y dibujaba con torpeza, pero la página no se burló de ella. Cerró el cuaderno, lo dejó junto a los registros de su padre y salió a reforzar las amarras del muelle. Después de la lluvia, el sol apareció bajo en el cielo. La luz roja tocó la campana e hizo que la grieta brillara como un hilo de plata. Al tercer día, Inés despertó antes del amanecer. Soltó la cuerda de medición y vio que el río había bajado casi medio nudo, aunque la corriente junto a la orilla seguía fuerte. Mientras anotaba, oyó una discusión río arriba. Aurelio y su hijo Simón trataban de acercar una barca larga cargada con 6 sacos de harina y una jaula de gallinas. Querían amarrarla al poste de madera situado bajo un sauce,
donde muchos solían detenerse cuando iban al mercado. Inés caminó por la ribera y les pidió que la llevaran hasta el pilote de piedra del embarcadero viejo. Simón la miró y dijo que aquel lugar quedaba lejos del camino, que tendrían que cargar los sacos varias decenas de pasos más y que el poste del sauce llevaba años utilizándose. Inés señaló el agua bajo las raíces, donde la espuma blanca se acumulaba en un círculo que tiraba en sentido contrario. Explicó que la corriente había socavado la base de la orilla y que, si el agua subía medio palmo más, el árbol entero podía desprenderse. Simón se encogió de hombros y preguntó desde cuándo una mujer expulsada del pueblo tenía derecho a dar órdenes. Aurelio no respondió, pero recordó la cuerda desgastada del día anterior. Le indicó a su hijo que cambiara la barca de sitio para estar seguros. Simón remó de mala gana hasta el pilote de piedra, murmurando que todo el mundo empezaba a temerle a una anciana y a unos cuantos círculos de espuma. Aquella noche no llovió. Cerca de la medianoche, un crujido enorme llegó desde la ribera alta. Inés salió corriendo con la lámpara de aceite y vio el sauce completamente inclinado, mientras la tierra alrededor de las raíces se desprendía en grandes bloques y caía al río. Dos barcas pequeñas amarradas allí comenzaron a girar. Una rompió la cuerda y pasó a la deriva frente al embarcadero. Con una pértiga, Inés logró enganchar el cabo de la otra y la sujetó provisionalmente al poste de la campana. A la mañana siguiente, Simón llegó buscando la barca perdida. Se puso pálido cuando vio que el pedazo de terreno donde había querido dejar los 6 sacos de harina ya no existía. No pidió disculpas. Permaneció largo rato frente al pilote de piedra y luego ayudó a Inés a subir la barca restante a un punto más alto. Antes de irse, dejó sobre la mesa una bolsa pequeña de harina y un rollo de cuerda nueva, diciendo que su madre los enviaba como pago por haber cuidado la embarcación. Inés sospechó que la madre de Simón quizá ni siquiera conocía el asunto, pero no lo señaló. Guardó la mitad de la harina en un frasco, envolvió bien el resto y escribió en el cuaderno: «El sauce cayó sin que lloviera en el pueblo». Junto a la frase, dibujó un remolino más grande que el del día anterior. La noticia de la caída del sauce recorrió el mercado antes del mediodía. Nadie contaba que Inés llevaba días observando la espuma inclinada. Decían que había acertado, como si se tratara de suerte o de una maldición. Algunas personas que pasaban frente al embarcadero reducían el paso para mirar las marcas de tiza en el poste. Los niños fueron los primeros en entrar sin reservas. A diferencia de los adultos, no les interesaba demasiado el dinero desaparecido. Sentían curiosidad por la cuerda anudada y la plomada de plomo. Nilo, un niño de 9 años que vivía con su abuela cerca de la iglesia, preguntó por qué el agua no era plana si la superficie del río parecía tan tranquila. Inés dejó caer una hoja seca y le mostró cómo avanzaba recta unos pasos antes de girar bruscamente alrededor de una mancha oscura. Le dijo que la superficie sabía esconder su fuerza, igual que una persona sabía esconder la rabia, y que para comprenderla había que mirar las cosas pequeñas que estaban siendo arrastradas. Nilo asintió como si acabara de escuchar una verdad importante y dibujó con tiza un pez junto a la marca del nivel. Inés estuvo a punto de borrarlo, pero al final lo dejó. Desde aquel día, las páginas de su cuaderno ya no solo contuvieron mediciones, también aparecieron huellas de dedos sucios, dibujos de barcas y preguntas infantiles escritas con faltas de ortografía. Para conseguir comida, Inés empezó a reparar redes, empalmar cabos y remendar las lonas que cubrían las barcas. Si alguien no tenía dinero, no cobraba, pero aceptaba harina, aceite, sal o leña seca. Al principio, los vecinos dejaban las cosas en la puerta y se marchaban, porque no querían que los vieran comerciando con una mujer sospechosa de robo. Inés tampoco los llamaba para detenerlos. Revisaba cada nudo de las redes a la luz de la ventana, utilizando la vieja caja de costura y fibras de cáñamo que rescataba de cuerdas podridas. Trabajaba despacio, pero con firmeza. Por la noche le dolían las manos y el frío endurecía los nudillos, aunque poco a poco las comidas incluyeron frijoles, papas y algunas veces un huevo. Colocó un banquito junto al fogón para Teresa, un banco largo cerca de la puerta para las visitas, y siguió durmiendo sobre la mesa de boletos porque aún no había reparado el cuarto del almacén. La caseta empezó a oler a humo, té y cuerda húmeda.
no solo al barro de un lugar abandonado. Cada objeto pequeño colocado en su sitio hacía que el embarcadero se pareciera menos a un destierro y más a una casa que, con cautela, estaba aceptando a su nueva habitante. Una semana después de la reunión, Mateo apareció cuando ya empezaba a oscurecer. Venía solo, con una bolsa de arroz y una botella de aceite para lámpara. Su camisa estaba limpia, aunque los bajos del pantalón llevaban manchas de barro. Inés remendaba una red y no se levantó al verlo entrar. Mateo dejó las provisiones sobre la mesa y dijo que traía la parte de alimentos de la casa porque ella seguía teniendo derecho a recibirla. Inés preguntó si era realmente su parte o una forma de que él pudiera dormir con menos culpa. Mateo miró el banco sin sentarse. Sus ojos recorrieron el cuaderno de mediciones y se detuvieron en los registros del padre. Preguntó si ella había abierto la caja bajo el suelo. Inés respondió que el embarcadero había estado bajo la responsabilidad de su padre y que la caja estaba allí antes de que cualquier consejo pensara vender el lugar. Mateo se detuvo apenas al escuchar la palabra vender, lo bastante para que ella lo notara. Se apresuró a decir que el muelle no se utilizaba desde hacía años, que conservarlo solo generaba gastos y que una compañía quería alquilar esa parte de la ribera para almacenar arena, lo cual daría empleo al pueblo. Inés preguntó quién había permitido que la empresa midiera los terrenos si aún no se había celebrado una reunión pública. Mateo no respondió. Solo le pidió que no convirtiera todo en una conspiración por estar resentida. Inés dejó la aguja y contempló largamente a su hermano. Dijo que no estaba enojada por ser pobre, ni por tener que dormir sobre una mesa. Estaba enojada porque Mateo había usado el silencio de ella para escribir otra historia encima de su nombre. Él arrastró una silla y se sentó, aunque mantuvo la espalda rígida. Afirmó que Salcedo tenía recibos, que la bolsa había pasado por manos de Inés y que él no podía enfrentarse a todo el consejo solo por lazos de familia. Inés preguntó por qué el documento de confirmación estaba firmado con tinta negra, si Mateo siempre llevaba las cuentas con tinta azul. El color abandonó por un instante su rostro, pero enseguida dijo que en la oficina había muchos bolígrafos y que aquello no demostraba nada. Ella no insistió. Empujó la bolsa de arroz hacia él y dijo que aceptaría el aceite porque necesitaba luz, pero que llevara el arroz a la persona que ahora guardaba las llaves de la casa. Mateo se levantó y, con la voz más baja, dijo que ella estaba haciendo las cosas más difíciles de lo necesario. Inés respondió que la dificultad no había comenzado cuando rechazó el arroz, sino cuando él decidió no recordar. Mateo miró el mazo de madera al pie de la campana y se marchó sin recoger la bolsa. Inés la dejó toda la noche sobre la mesa. A la mañana siguiente entregó la mitad del arroz a la abuela de Nilo y utilizó el resto para cocinar una olla de gachas para quienes llegaron a ayudarla a reforzar el embarcadero. Teresa llegó temprano aquel día y comprendió de inmediato que Mateo había estado allí, porque las huellas limpias junto a la puerta no se parecían a las botas de los pescadores. Inés resumió la conversación, sin mencionar la expresión de su hermano cuando vio los cuadernos. Teresa abrió las últimas páginas y descubrió que muchos de los registros del padre se interrumpían bruscamente durante el año anterior a su muerte. En varias hojas, al lado de las mediciones, aparecía una letra más pequeña y uniforme que sin duda no pertenecía al anciano. Inés reconoció la escritura de Mateo cuando era joven. Mientras estudiaba contabilidad, solía ayudar al padre a sumar las columnas. Cerca de la mitad, una página había sido arrancada casi desde el lomo. Solo quedaba una franja estrecha con algunos trazos de tinta azul y la mitad de una cifra. Teresa utilizó una lupa y distinguió en el borde la primera letra de la palabra dique, junto a una flecha que apuntaba río abajo. Inés preguntó ¿hacía cuánto tiempo habían arrancado la página? Teresa tocó el corte y dijo que era imposible precisarlo, aunque el color de la parte rasgada era más claro que el resto de los bordes. Tal vez la habían retirado después de que el cuaderno llevara muchos años guardado en la caja. Ninguna pronunció el nombre de Mateo. Hay sospechas que, cuando se dicen en voz alta, adquieren un peso distinto, e Inés todavía no estaba preparada para convertir a su hermano en la respuesta de todo lo malo. La compañía extractora de arena llegó una mañana de sol inclemente. 3 hombres con chaquetas marcadas por un emblema caminaron a lo largo de la ribera, clavaron estacas pintadas de rojo y midieron la distancia entre el embarcadero y el camino principal.
Salcedo los acompañaba con los zapatos de cuero impecables y un plano enrollado bajo el brazo. Saludó a Inés como si la reunión jamás hubiera ocurrido y anunció que el muelle era propiedad común de la cooperativa y que, durante el mes siguiente, sería despejado para instalar un depósito temporal. Inés preguntó dónde estaba la resolución y en qué reunión se había aprobado. Salcedo sonrió y dijo que una persona sometida a investigación no tenía autoridad para cuestionar la administración de los bienes del pueblo. Miró la caseta, las redes reparadas, las marcas del nivel, las tazas y el cuaderno sobre la mesa y le advirtió que no debía hacer creer a la gente que aquel sitio volvía a funcionar. Inés respondió que ya no transportaba pasajeros, pero que los pescadores seguían necesitando un lugar donde amarrar y medir el río. Salcedo dijo que el puente había sustituido al transbordador, que la estación meteorológica del distrito avisaría si había una inundación y que una viuda con un pedazo de cuerda no podía nombrarse a sí misma guardiana del río. Uno de los técnicos se acercó al agua y clavó una estaca roja junto a la base del poste de la campana. Inés caminó hasta él, arrancó la estaca, se la devolvió y dijo que aquella era una cimentación antigua. Si perforaban allí, la viga transversal podría hundirse. Salcedo llamó de inmediato a los 2 auxiliares de vigilancia que lo acompañaban y les ordenó registrar la obstrucción. Teresa acababa de llegar. Se plantó en medio del patio y preguntó si el permiso de inspección llevaba el sello del distrito. Salcedo mostró una copia, pero no le permitió tomarla. Teresa apenas la miró y señaló que la fecha correspondía al mes siguiente, de modo que el documento aún no tenía validez. Varias personas que esperaban que Inés reparara sus redes comenzaron a murmurar. Salcedo enrolló el papel y dijo que se trataba de un mero trámite. Luego se volvió hacia Inés y le recordó que podía ordenar la demolición del embarcadero en cualquier momento por motivos de seguridad. Ella dejó de discutir. Delante de todos, tomó la tiza, añadió una marca al poste del nivel y anotó la fecha y la altura del río. Aquel gesto pequeño irritó a Salcedo más que un desafío abierto, porque demostraba que Inés no necesitaba pedirle permiso para seguir viendo lo que ocurría. Después de que el grupo se marchó, Teresa preguntó por qué Inés había reaccionado con tanta fuerza ante la idea de perforar cerca de la campana. Ella la llevó detrás de la caseta, donde el terreno formaba una pequeña cornisa antes de inclinarse hacia el río. Bajo la hierba había grietas largas, con bordes nuevos y todavía húmedos. Inés explicó que antes aquella elevación se encontraba casi 2 metros más lejos del agua. La extracción de arena en la curva de arriba podía profundizar el cauce, acercar la corriente rápida a la ribera y arrancar la tierra. Teresa no sacó conclusiones precipitadas. Midió con una cinta la distancia desde el viejo poste hasta el borde del agua y la comparó con el dibujo del cuaderno. La diferencia era tan grande que ambas quedaron en silencio. En los registros de 12 años atrás, el padre de Inés había dibujado la orilla mucho más lejos. En la página anterior a la hoja, arrancada escribió que la corriente principal está comiéndose la base del dique después de cada paso de las barcazas. Teresa dijo que, si la página perdida contenía el nombre de quien autorizó la extracción o las mediciones del grosor del dique, podría explicar por qué alguien no quería que el cuaderno apareciera. Inés se sentó en los escalones del muelle y rodeó las rodillas con los brazos. No se sentía como una persona que estuviera siguiendo un misterio, sino como una mujer cansada que veía las cosas de su padre arrastradas a una nueva disputa. Le dijo a Teresa que no quería vivir intentando demostrar que Mateo era una mala persona. Teresa se sentó a su lado y respondió que el objetivo no era empequeñecerlo ante los ojos del pueblo, sino impedir que lo que él hubiese hecho continuara causando daño. Si Mateo era inocente, la verdad lo sostendría. Si había participado, el parentesco no podía utilizarse como una lona para cubrir un agujero en el dique. Inés contempló el agua que arrastraba una botella de plástico, una rama de junco y una capa de espuma amarillenta. Entendía la diferencia entre vengarse y poner límites, pero comprenderla no hacía que pesara menos. Durante años había creído que criar a un niño hasta convertirlo en adulto bastaba para que recordara quién lo había cuidado. Ahora empezaba a entender que los recuerdos no se convierten por sí solos en valentía. Durante los días siguientes, Inés y Teresa copiaron una por una las páginas de los cuadernos.
Teresa leía, y Inés explicaba el significado de las señales que utilizaba su padre. Un símbolo en forma de gancho indicaba el punto donde la corriente arrastraba las barcas hacia la orilla. 3 puntos marcaban suelo blando, 2 líneas paralelas, una zona con corrientes subterráneas. Nilo y otros niños se sentaban en un extremo de la mesa. Tenían la tarea de sacar punta a los lápices, sostener la regla y no tocar el papel con las manos mojadas. A veces la caseta parecía más una pequeña escuela que el escenario de una investigación. Teresa hacía que los niños leyeran las cifras del nivel para que el conocimiento no quedara encerrado entre 2 mujeres mayores. Inés les enseñaba a escuchar la tensión de una amarra, a observar cuándo las hormigas trasladaban sus nidos y a reconocer el olor de la tierra del río antes de una lluvia. No decía que estuvieran preparándose para una inundación, porque todavía no había pruebas suficientes para sembrar miedo. Solo repetía que el río no era un enemigo, pero quienes vivían cerca de él no podían permitirse observar con pereza. Una tarde, Nilo preguntó por qué no sustituían la campana agrietada por una nueva. Inés explicó que, después de construir el puente, todos creyeron que ya no hacía falta. El niño tomó una piedra y golpeó suavemente el borde. El sonido salió delgado y torcido. Inés le sujetó la mano de inmediato y aclaró que la campana no era un juguete, porque cada golpe había tenido un significado. Nilo preguntó qué significaba uno. Ella pensó un momento y respondió que una campanada quería decir que alguien estaba comprobando si el sonido seguía vivo. 2 llamaban la atención de la gente de la ribera opuesta. 3 anunciaban la salida del transbordador. El niño preguntó qué ocurría si se tocaba sin parar. Inés miró la grieta y dijo que, en ese caso, no debía quedarse haciendo preguntas. Tenía que correr hacia terreno alto. Nilo se rió, pero Teresa no. Miró las colinas donde las nubes empezaban a acumularse y preguntó cuándo había sido la última vez que la estación del distrito envió una advertencia concreta. Nadie en el embarcadero recordaba haber oído algo más preciso que las frases generales de la radio sobre una temporada de lluvias que podía complicarse. Al final de la semana, la cooperativa celebró una reunión sobre el proyecto del depósito de arena. Inés no fue invitada, pero varios pescadores se detuvieron después en el embarcadero y contaron que Salcedo había prometido que la compañía arreglaría el camino, pagaría una cuota al pueblo y contrataría a 20 trabajadores. También había dicho que el viejo muelle era una ruina peligrosa y que las notas de un hombre muerto no podían detener el desarrollo. Simón, quien antes se había burlado de Inés, preguntó por el riesgo de erosión, y Salcedo respondió que estaba dejándose convencer por supersticiones. Quienes necesitaban trabajo no querían oponerse. Quienes vivían en las tierras bajas sentían temor, pero no se atrevían a hablar. Inés entendió que Salcedo no se sostenía solo sobre su autoridad, sino también sobre necesidades reales. Si ella se limitaba a decir que no debían construir sin presentar pruebas ni alternativas, sus advertencias sonarían como el egoísmo de alguien que solo pretendía conservar un lugar donde vivir. Por eso, no acudió a la reunión. Continuó midiendo el agua, registrando las grietas, y pidió a Teresa que enviara una copia de los datos a la oficina hidráulica del distrito. 3 días después, la carta regresó con un sello que decía: falta certificación de la autoridad local. Salcedo era precisamente la persona que debía firmarla. Teresa dejó el sobre la mesa con los labios apretados. Inés observó el sello rojo sin sorpresa. Abrió una página nueva del cuaderno, dibujó un cuadrado para representar una puerta cerrada, y junto a él trazó una corriente que la rodeaba. Teresa preguntó qué significaba el dibujo. Inés respondió que el agua no pedía una firma para encontrar otro camino, y que quien advertía un peligro tampoco debía depender de una sola ruta. Decidieron preparar más copias y enviarlas al sacerdote, al puesto de salud y a un periodista local que había sido alumno de Teresa. No sabían si alguno respondería, pero desde aquel día los registros del padre dejaron de permanecer solos en la caja bajo el suelo. Cada copia hacía un poco más difícil que la verdad volviera a ser arrancada por el lomo. La tercera semana de la temporada de lluvias comenzó con mañanas calurosas y quietas, seguidas por tardes en las que las nubes se apilaban en capas de color plomo. El nivel del río no subía de manera uniforme. Un día descendía un nudo y al siguiente aumentaba casi 2, aunque en el pueblo solo hubieran caído algunos aguaceros breves.
Inés colgó una tabla de madera frente a la caseta y empezó a marcar cada día la altura del agua utilizando 3 símbolos sencillos: un círculo verde para la normalidad, un triángulo amarillo para pedir atención y una cruz roja cuando no era prudente salir al río. Como no tenía pintura, Nilo llevó pedazos de tiza de la escuela y Teresa cubrió la tabla con papel encerado para que la lluvia no borrara las marcas de inmediato. Al principio, los adultos se rieron porque parecía una tarea infantil. Pero después de que Inés señalara 2 veces el amarillo, antes de que los remolinos se volvieran violentos, los transportistas comenzaron a detenerse frente al tablero antes de soltar sus cabos. Nadie lo llamó oficialmente puesto de alerta. Solo decían que lo miraban porque les quedaba de paso, como si admitir que confiaban en ella todavía fuera algo que debía mantenerse en secreto. Inés no exigió disculpas. Sabía que una disculpa ofrecida demasiado pronto suele ser una forma de que la persona que hizo daño se libere de su propia incomodidad. Necesitaba más que palabras. Necesitaba que cambiaran una acción concreta. El día en que el tablero mostraba un triángulo amarillo, una mujer llevó a sus hijos a lavar ropa en la parte baja de la ribera. Inés le pidió que subiera hasta los escalones de piedra. La mujer frunció el ceño y dijo que el agua estaba tranquila, pero luego vio un desprendimiento reciente junto al borde y obedeció. Cuando Simón quiso pasar por el remolino con una carga excesiva, Inés le ordenó bajar 2 sacos, y él ya no discutió como antes. Aurelio comenzó a llevar mediciones del caserío de río abajo, anotadas en pedazos de cartón de cajas de tabaco. Aquellos cambios pequeños no limpiaban de inmediato el nombre de Inés, pero creaban una verdad incómoda para Salcedo. La gente podía sospechar que ella había tomado el dinero y, al mismo tiempo, confiar en sus ojos para leer el río. El poder de él dependía de que una persona condenada perdiera todo su valor. Inés estaba demostrando que el valor no desaparece porque una sala haya votado en contra de alguien. Una mañana Mateo regresó, esta vez sin comida. Permaneció mucho rato bajo el corredor antes de entrar. Llevaba un fajo de documentos y una pluma de tinta azul. Dijo que el consejo se preparaba para firmar un contrato preliminar con la compañía de arena, pero que, para regularizar el terreno, necesitaban la firma de los herederos directos del antiguo encargado del embarcadero. El padre de ambos nunca había sido propietario del muelle, aunque el pequeño almacén lateral se había construido en parte sobre un terreno que la familia cedió para uso comunitario. La firma de Inés permitiría evitar cualquier disputa. Ella escuchó hasta el final y preguntó qué recibiría a cambio. Mateo dijo que el consejo suspendería temporalmente la acusación y le permitiría regresar a la casa familiar mientras se revisaban las cuentas. Inés preguntó si el dinero de la ayuda reaparecería por sí solo cuando ella firmara. Él respondió que eran 2 asuntos distintos. Inés llenó la taza de hojalata con agua, la dejó frente a su hermano, pero no lo invitó a beber. Le dijo que, cuando una persona amarra una barca, debe saber si la cuerda sujeta la embarcación o la mantiene atada a un sitio peligroso. Aquel papel no le devolvía el honor, solo ataba su nombre a lo que Salcedo quería hacer. Mateo perdió la paciencia. Dijo que su hermana no comprendía que el pueblo necesitaba empleos, que el camino debía repararse y que la gente no podía vivir de unas marcas de tiza en un poste. Inés estuvo de acuerdo. Precisamente porque necesitaban trabajo, respondió. El contrato debía leerse con mayor cuidado y no podía firmarse a oscuras. Preguntó hasta qué profundidad extraería la compañía, quién respondería si la ribera se derrumbaba, en qué fondo entrarían los pagos del alquiler y por qué el permiso de inspección tenía una fecha futura. Mateo no supo responder pregunta por pregunta. Dijo que Salcedo se encargaba de los trámites y que él solo llevaba los libros. Inés miró la pluma azul en su mano y preguntó entonces quién había escrito con tinta negra la confirmación sobre la bolsa de la ayuda. Mateo se levantó de golpe y la silla raspó el suelo. Dijo que ella estaba insinuando algo muy peligroso sin pruebas. Inés respondió que solo había hecho una pregunta. Si una pregunta bastaba para asustarlo, quizá el peligro no estaba en quien la formulaba. Mateo recogió los papeles, pero antes de marcharse miró los cuadernos del padre y preguntó si había encontrado alguna página referente al dique de río abajo. La pregunta se le escapó demasiado deprisa. En cuanto lo notó, quedó en silencio. Inés no lo detuvo, solo observó cómo la puerta temblaba tras sus pasos y supo que la página arrancada
ya no podía considerarse una casualidad. Teresa llegó al mediodía, escuchó el relato y abrió la copia de los registros. Revisaron los años de las grandes inundaciones y encontraron una sucesión de cruces en el mismo punto de río abajo. El padre de Inés había escrito varias veces sobre una ribera de tierra recién remendada y una base del dique hueca después del paso de los camiones. En otra página aparecía una lista de materiales: piedra, arcilla, pilotes de madera y sacos de arena, junto a las cantidades previstas y las cantidades realmente recibidas. La columna de lo entregado era casi un tercio menor. Al lado estaba la letra de Mateo cuando era joven, explicando que Salcedo había retirado el original para rehacer el informe. Teresa recordó que aquello no demostraba por sí solo que la obra actual fuera peligrosa, pero sí indicaba que las irregularidades antiguas podían seguir allí. Inés recordó que, durante aquel año, su padre regresaba a casa con los zapatos cubiertos de barro y decía que el dique estaba hecho con más promesas que tierra. Unos meses después, enfermó de fiebre, se debilitó y murió. La familia estaba ocupada con el duelo. Los cuadernos desaparecieron de la casa y nadie preguntó por ellos. Tal vez el propio padre los escondió bajo el embarcadero antes de morir. Tal vez Mateo los colocó allí para evitar que Salcedo los encontrara. La verdad seguía incompleta, y precisamente ese vacío le dolía a Inés más que una acusación abierta. Teresa propuso enfrentar a Mateo de inmediato. Inés negó con la cabeza. Conocía a su hermano. Cuando se sentía acorralado, elegía la puerta más cercana al poder. Si Salcedo descubría cuánto habían leído, podía apoderarse de los cuadernos o destruir el embarcadero antes de que los documentos llegaran al distrito. Necesitaban datos actuales. Teresa estuvo de acuerdo y ayudó a Inés a elaborar un mapa sencillo desde el muelle hasta el tramo del dique río abajo. Pidieron a Aurelio y Simón que midieran la profundidad con cuerdas en lugares seguros. Nilo y otros niños marcaron las grietas de la ribera, aunque tenían prohibido acercarse al borde. El puesto de salud anotó la fecha en que los pozos cercanos empezaron a enturbiarse. Los criadores de cabras avisaron cuando los pastizales junto al río comenzaron a humedecerse desde abajo. Nadie llamó comité a aquel grupo. Solo hacían lo que estaba a su alcance, cada persona sosteniendo una pequeña parte del río, para que nadie pudiera afirmar que todo era únicamente el miedo de Inés. Mientras tanto, el pueblo se preparaba para la fiesta de San Rafael, la celebración más importante antes de la cosecha. Guirnaldas de papel bajaban desde la iglesia hasta la plaza. Las mujeres ensayaban la preparación de los dulces de miel, los jóvenes levantaban un escenario, y la cooperativa colgaba en una esquina un cartel nuevo con el nombre de la compañía de arena. Salcedo anunció que la empresa pagaría la música, los fuegos artificiales y la reparación del pozo público. Muchas personas estaban contentas porque la fiesta del año anterior se había cancelado después de una inundación. Inés comprendió que aquel era el peor momento para oponerse al proyecto. Nadie quería escuchar hablar de un dique debilitado mientras se preparaba para bailar. Menos aún querían creer que quienes llevaban dinero a la celebración podían estar ocultando un peligro. Teresa envió más cartas al distrito, pero la lluvia había provocado derrumbes en el camino de montaña y el correo avanzaba con lentitud. Un antiguo alumno suyo, ahora periodista, respondió que revisaría el material cuando regresara de la capital provincial, por lo menos 10 días después. 10 días durante la temporada de crecidas podían ser mucho tiempo, o podían significar que ya no quedaba ninguno. Una tarde, Salcedo llegó al embarcadero con varios obreros y una orden para desmontar la campana. Dijo que la viga estaba podrida, que el bronce podía caer sobre un niño y que el consejo debía garantizar la seguridad antes de la fiesta. Inés pidió ver el informe técnico. Salcedo le entregó una hoja que solo llevaba su firma y la de Mateo. Teresa, que estaba a su lado, señaló que quienes tomaban una decisión sobre los bienes del pueblo no podían ser también los únicos que certificaran un riesgo para el cual no tenían preparación. Salcedo no discutió. Hizo una seña a los dos obreros para que levantaran la escalera. Inés se colocó debajo de la campana. No gritó. Solo dijo que, si iban a bajarla, debían concederle 3 días para copiar las inscripciones y medir el soporte. Salcedo respondió que ella no tenía ningún derecho. Inés miró a los vecinos que empezaban a reunirse y preguntó cuál de ellos quería ser la persona que derribara. En plena temporada de lluvias,
la campana que alguna vez avisó de las inundaciones. Nadie dio un paso. Los obreros se miraron y bajaron la escalera. Salcedo cambió de estrategia. Dijo que no retirarían la campana aquel día, pero que cortarían la cuerda para impedir que los niños jugaran. Antes de que alguien reaccionara, cortó el cabo nuevo que Inés había colocado, lo enrolló y se lo llevó. La campana siguió colgada, pero ya no tenía cuerda. Esa noche, Inés permaneció debajo con el mazo de madera. Podía golpearla con la mano, aunque para hacerla sonar sin descanso tendría que subir a un peldaño alto o colocar otro sistema. Teresa dijo que comprarían una cuerda nueva. Inés respondió que no era necesario, porque Salcedo podía volver a cortarla. Buscó en el almacén una barra larga de hierro y probó a rozar con ella el borde de la campana. El sonido salió más agudo que con el mazo, le adormeció los brazos, pero llegó más lejos. Clavó 2 ganchos bajos en el poste, pasó una cuerda de reserva alrededor de la barra y construyó un mecanismo que podía accionarse desde el suelo. Nilo observó todo y preguntó si Salcedo volvería a cortarlo. Inés dijo que era posible. El niño quiso saber por qué seguía reparándolo entonces. Ella respondió que quien destruye solo necesita ganar una vez si quien repara decide rendirse, mientras quien repara no necesita estar seguro de vencer para comenzar. Nilo asintió y la ayudó a envolver la punta de la barra con tela para que el sonido no fuera tan estridente. Inés volvió a colgar dentro de la caseta el mazo de su padre. Ya no lo usaría en una emergencia, pero permanecería en un lugar donde ella pudiera verlo todos los días. La noche siguiente, Mateo llegó cuando no había nadie más. Se quedó bajo la campana contemplando el nuevo sistema y dijo que Salcedo se pondría furioso si descubría que su hermana había desobedecido la decisión. Inés cocinaba frijoles, sirvió un plato adicional y lo dejó sobre la mesa. Esta vez Mateo se sentó. Comió con la rapidez de alguien que llevaba todo el día sin una comida verdadera, aunque cada vez que levantaba los ojos evitaba mirar los cuadernos. Inés no preguntó de inmediato. Esperó a que él dejara la cuchara y entonces dijo que el padre había registrado que faltaba 1/3 de los materiales del dique. Mateo apretó el cuenco entre las manos y respondió que unos datos antiguos no decían nada sobre el presente. Inés añadió que la página siguiente había sido arrancada y que él preguntó precisamente por ella antes de que nadie se la mencionara. Mateo se levantó y caminó hacia la puerta, pero una lluvia repentina cayó con fuerza y lo obligó a detenerse bajo el alero. Inés dijo que no necesitaba una confesión para odiarlo. Necesitaba saber si las familias de la Ribera Baja estaban durmiendo detrás de un dique debilitado. Mateo permaneció de espaldas, con los hombros tensos. Mucho después admitió que, en aquella época, Salcedo había prometido completar los materiales más adelante. El padre se negó a firmar, pero Mateo apenas tenía 20 años y temía perder su empleo, así que volvió a copiar el informe utilizando las cifras que Salcedo le dio. La página arrancada contenía la firma de recepción de un contratista que nunca había existido. Inés no preguntó por qué había tomado la página. Mateo lo explicó sin que ella lo exigiera. Después de la muerte del padre, Salcedo le dijo que, si los cuadernos seguían existiendo, ambos podían terminar investigados. Mateo arrancó la hoja, aunque no la quemó. La guardó porque imaginó que algún día podría necesitarla para protegerse. Inés miró a su hermano y no vio a un monstruo, sino a un hombre que llevaba años utilizando un error antiguo para justificar el siguiente. Preguntó dónde estaba la página. Mateo calló. Dijo que, si la entregaba, Salcedo lo arrastraría con él y que su esposa, su hija, su casa y todo lo que tenía se perderían. Inés respondió que las familias de las tierras bajas también tenían hijos y hogares, y que ellas no habían podido elegir detrás de qué dique vivir. Mateo argumentó que la estructura había soportado muchas temporadas de lluvia sin romperse. Ella colocó delante de él el cuaderno actual y señaló el crecimiento irregular del agua, el tramo de ribera desaparecido y los nuevos remolinos. Le dijo que algo no ocurrido todavía no era una prueba de que jamás ocurriría. A veces solo era una deuda cuya fecha de cobro aún no había llegado. Mateo dejó el embarcadero antes del amanecer. No entregó la página ni prometió hacer nada. Sin embargo, aquella mañana apareció sobre la mesa una llave pequeña que Inés nunca había visto. Teresa reconoció el tipo. Pertenecía a uno de los armarios metálicos de la oficina de la cooperativa.
Nadie podía saber si Mateo la había dejado adrede o si se le había caído. Inés la sostuvo durante mucho tiempo y después la guardó en su bolsa de tela, sin considerarla una redención. Una llave no borraba la reunión, no devolvía el dinero ni reforzaba el dique. Solo indicaba que todavía existía en Mateo una parte que deseaba abrir aquello que él mismo había cerrado. Inés decidió no usarla. No entraría a escondidas en la oficina como una ladrona para buscar pruebas de que no era una ladrona. Teresa estuvo de acuerdo, pero sugirió anotar la fecha en que apareció y guardarla dentro de un sobre sellado y firmado por ambas. Inés lo hizo. Estaba aprendiendo que la dignidad no consistía únicamente en negarse a agachar la cabeza, sino también en no utilizar los métodos de quien le había hecho daño cuando se presentaba la oportunidad. 2 días antes de la fiesta, el olor del río cambió. Ya no era solo húmedo y terroso, llevaba el peso de la arcilla recién excavada, como el aire de un sótano que acabara de abrirse. El agua pasó de un marrón verdoso a un rojo oscuro y comenzó a transportar hierba de montaña y pedazos claros de corteza. Inés midió por la mañana, al mediodía y al anochecer. En cada ocasión el nivel subió casi medio nudo. Aurelio informó que, río abajo, el agua se filtraba por la base del dique, aunque allí no hubiera llovido. Una colonia de hormigas negras subió sus huevos por los postes del embarcadero. Las aves de la ribera volaron en bandadas hacia el interior del pueblo antes del atardecer. Teresa escuchó la radio. El boletín solo hablaba de una depresión en las montañas del norte y no emitía ninguna orden de evacuación. Por primera vez, Inés dibujó una cruz roja en el tablero. Pidió a quienes tenían barcas que las subieran y recomendó a las familias de las zonas bajas preparar una bolsa con documentos y ropa. Algunas obedecieron. Otras dijeron que solo intentaba arruinar la fiesta por resentimiento contra Salcedo. Él atravesó la plaza, vio la señal roja a lo lejos y anunció por el altavoz que, según la estación del distrito, el río seguía por debajo del nivel peligroso y que todas las actividades continuarían con normalidad. Aquella noche, Inés no durmió. Se sentó junto a la puerta y soltó la cuerda de medición cada hora. La lluvia aún no había llegado al pueblo, pero el agua continuaba subiendo. Eso era más peligroso que una tormenta visible, porque significaba que la crecida venía desde otro lugar y traía una fuerza que las personas de río abajo no sentirían hasta los últimos minutos. Abrió los registros de su padre y buscó la página de la inundación de 18 años atrás. Las primeras señales eran idénticas: agua roja antes de la lluvia, hojas tiernas en abundancia, espuma inclinada y filtraciones en la base del dique. La última línea decía que, cuando aparecieran 3 señales juntas, no había que esperar la respuesta de la campana de la iglesia, se debía avisar de inmediato. Inés levantó la mirada hacia la campana agrietada. La barra de hierro estaba preparada y la cuerda nueva permanecía escondida detrás del poste, pero un sonido solo servía si la gente aún recordaba qué debía hacer al escucharlo. Se puso el chal y caminó de noche hasta cada casa de la Ribera Baja. No llamó para rogar que creyeran en ella. Solo repitió una frase: dejen los zapatos junto a la cama y hagan que los niños duerman vestidos. Si la campana del embarcadero suena sin parar, suban directamente a la iglesia y no regresen por sus pertenencias. La mañana de la fiesta de San Rafael, el cielo estaba tan despejado que las advertencias de Inés parecían todavía menos creíbles. Las nubes se habían replegado hacia las montañas, el sol iluminaba la plaza, las guirnaldas secas revoloteaban y el olor de los dulces de miel atravesaba las callejuelas. Los niños estrenaban ropa, los hombres acomodaban cajas de cerveza bajo los toldos y los músicos probaban sus instrumentos desde temprano. Salcedo, de camisa blanca y pañuelo rojo, se encontraba en el escenario. A través del altavoz dijo que el pueblo había soportado muchas dificultades, pero que el futuro empezaba a abrirse gracias al nuevo proyecto. Detrás de él colgaba el cartel de la compañía de arena, con la imagen de un río azul y plano y camiones relucientes. Nadie veía el río verdadero frente al embarcadero, cada hora más rojo. Inés no acudió a la fiesta. Midió el agua a las 6, a las 8 y a las 10, y en cada ocasión trazó una línea de tiza más alta. La abuela de Nilo debía retenerlo en la iglesia de la colina, pero el niño se escapó hasta el muelle con una bolsa de pan. Dijo que su abuela había ordenado que Inés comiera, porque nadie podía advertir a los demás sin fuerzas. Ella partió un pan por la mitad, obligó al niño a comer la porción mayor,
y le entregó una lista con las casas donde vivían ancianos en las zonas bajas. Le ordenó que no regresara al embarcadero, que subiera a la iglesia y pidiera a Teresa revisar la lista. Nilo preguntó qué debía hacer si escuchaba la campana. Inés le explicó que ayudara a los niños más pequeños a seguir el camino de piedra, que no permitiera a nadie bajar al puente para recoger cosas y que contara a las personas cuando llegaran al patio de la iglesia. Nilo repitió cada instrucción para memorizarla. Antes de marcharse, tocó la campana y preguntó si una campanada de prueba asustaría a la gente. Inés dijo que aquel día ya no harían pruebas, porque un sonido de alarma debía reservarse para el momento en que fuera realmente necesario. El niño avanzó unos pasos, volvió sobre sus talones, dejó el pedazo de tiza roja sobre la mesa y le pidió que no olvidara marcar el nivel cuando el agua subiera. Inés vio cómo su figura se hacía pequeña en el camino y sintió un miedo preciso. No temía estar equivocada, sino tener razón y que el sonido llegara demasiado tarde. Teresa llegó acompañada de Aurelio y Simón. Llevaban cuerdas, lámparas de aceite, una bolsa de medicinas y una radio de pilas. Teresa contó que había encontrado a Salcedo en la plaza y le había pedido cancelar los fuegos artificiales y preparar una evacuación, pero él se rió y dijo que estaba ayudando a Inés a vengarse. La radio del distrito informaba de lluvias extremadamente fuertes en las cabeceras, aunque todavía no emitía una orden de emergencia porque la estación automática había perdido la señal. Aurelio añadió que 3 barcas procedentes de la zona alta, que debían haber llegado al mercado aquella mañana, no habían aparecido. Simón fue a revisar la base del dique y regresó con las botas cubiertas de barro oscuro. Dijo que la filtración ya formaba un chorro del grosor de un dedo. Inés decidió que debía avisar en persona. Dejó a Teresa al cuidado de los cuadernos y las mediciones y se dirigió a la plaza con Simón. Antes de salir, escondió los registros originales en el hueco bajo el suelo y solo llevó copias de las páginas con las señales. La llave del armario metálico permaneció dentro del sobre, junto al original. Inés ya no sabía si estaba protegiendo las pruebas de la inundación o de las personas. Cuando entró en la plaza, la banda acababa de comenzar la primera canción. Todos se volvieron a mirarla. Algunos quedaron en silencio y otros apartaron los ojos. Inés caminó directamente hasta el pie del escenario y dijo a Salcedo que el agua había superado la señal amarilla, que la base del dique filtraba y que la estación de las cabeceras se había quedado sin comunicación. Él tomó el micrófono y preguntó si traía una orden del distrito. Inés respondió que no era necesario esperar un sello mientras el río seguía subiendo. Salcedo se volvió hacia la multitud y dijo que allí tenían la prueba. Una mujer investigada estaba intentando provocar pánico para destruir la fiesta y el proyecto que daría trabajo. Se oyeron unos aplausos débiles. Simón avanzó y confirmó que había visto la filtración. Salcedo preguntó si era ingeniero. Aurelio dijo que su padre había muerto en una inundación por recibir la advertencia demasiado tarde, pero Salcedo lo interrumpió afirmando que un recuerdo doloroso no era un dato. Inés levantó las copias del cuaderno y mostró las señales idénticas a las de la crecida antigua. Él las miró apenas un instante y dijo que los papeles de un muerto no podían sustituir a una estación meteorológica. Teresa apareció detrás de ellos, jadeando por haber caminado deprisa. Levantó la radio hacia el micrófono justo cuando el locutor informaba que varias zonas de las cabeceras estaban recibiendo lluvias extraordinarias y pedía a las comunidades ribereñas mantenerse en vigilancia estrecha. Salcedo apagó el micrófono de Teresa y dijo que aquello todavía no era una orden de evacuación. Inés miró hacia las familias de la Ribera Baja, las llamó por sus nombres y les pidió que al menos llevaran a los niños y a los ancianos hasta la iglesia. Una mujer con un bebé empezó a abandonar la plaza. 2 familias más la siguieron. Al ver cómo se abría un hueco entre la gente, el rostro de Salcedo se endureció. Anunció que quien se marchara de la fiesta por un rumor asumiría por su cuenta cualquier pérdida de sus pertenencias. La frase hizo que algunas personas se detuvieran. Inés comprendió que estaba usando precisamente el miedo a perder sus cosas para mantenerlas en un lugar peligroso. No podía arrastrarlas una por una. Solo habló por el micrófono, que aún no se había apagado del todo, y dijo que, si escuchaban la campana del embarcadero sonar sin interrupción, no esperaran explicaciones, debían subir a la colina. Luego se marchó antes de que Salcedo pudiera llamar a los vigilantes. De camino al muelle,
El viento cambió de dirección. Sopló desde el río y trajo un frío impropio de aquel mediodía soleado. Las hojas mostraron su cara plateada. Las gallinas de los patios corrieron a refugiarse y los banderines de la plaza quedaron tensos hacia un mismo lado. Simón se adelantó hasta la base del dique, mientras Inés y Teresa regresaban al embarcadero. El agua había alcanzado la segunda marca roja. Los círculos de espuma ya no eran pequeños. Se unían en largas franjas que giraban contra la base de los postes. Desde río arriba llegó un estruendo parecido a un trueno, aunque sobre el pueblo todavía no llovía. Aurelio dijo que podían ser árboles grandes chocando entre sí o un derrumbe de la ribera. Inés le ordenó subir las barcas, dejando solo una embarcación pequeña preparada para rescates, pero sin amarrarla cerca del muelle. Teresa metió los cuadernos, las medicinas, las lámparas y los alimentos en bolsas impermeables. Preguntó cuándo tocarían la campana. Inés miró la cuerda de medición y respondió que aún no. Si avisaban demasiado pronto y el agua tardaba en llegar, la gente bajaría de nuevo y no obedecería una segunda alarma. Esa era la decisión más difícil de quien advierte. No bastaba con conocer el peligro. También había que escoger el momento exacto para convertir el conocimiento en acción. Mateo llegó a primera hora de la tarde con el rostro completamente pálido. No llevaba la ropa de la fiesta. Abrazaba una bolsa de cuero y miraba una y otra vez hacia el dique. Dijo que Salcedo había ordenado cerrar el almacén de la cooperativa y cargar los documentos en una camioneta. Pero uno de los camiones de arena se había hundido y bloqueaba el camino. Inés preguntó por qué había ido hasta allí. Mateo sacó de la bolsa la página arrancada, envuelta en tela aceitosa. Contenía la firma del contratista inexistente, las cifras de los materiales faltantes y una nota del padre donde decía que Salcedo lo había obligado a modificar el informe. Debajo aparecía una línea escrita por el propio Mateo. Recibido completo por instrucción. Confesó que la había guardado en el armario metálico porque durante años temió que Salcedo la utilizara para culparlo de todo. Respecto al dinero de la ayuda, admitió que Salcedo lo había retirado como adelanto para financiar la fiesta y el proyecto de arena, prometiendo devolverlo en pocos días. Mateo autorizó la transferencia y cuando el dinero no regresó, Salcedo inventó la historia de la bolsa para encontrar un responsable. Eligió a Inés porque leía con dificultad, vivía sola y de verdad había transportado los documentos. Inés escuchó sin interrumpirlo. Durante mucho tiempo había imaginado que, si Mateo llegaba a confesar, ella gritaría y preguntaría cómo había podido pagar tantos años de cuidado con una firma, pero cuando el momento llegó, solo sintió cansancio, como quien ha transportado una carga durante demasiado tiempo y descubre que no era algo valioso, sino una piedra. Teresa tomó la página, la colocó junto a las copias y exigió que Mateo escribiera una declaración en ese instante. Él se asustó y dijo que debían esperar hasta después de la inundación, que lo urgente era ponerse a salvo. Inés respondió que, precisamente porque quizá no existiera un después, tenía que escribir ahora. Mateo miró el agua, miró a su hermana y finalmente se sentó a la mesa. Le temblaba tanto la mano que la tinta se extendió por el papel. Escribió que había firmado la transferencia por orden de Salcedo, que conocía la página del informe del dique y que había guardado silencio. Teresa y Aurelio firmaron como testigos. Inés no firmó una sección de perdón, porque el documento no tenía ninguna y su corazón tampoco. Cuando Mateo dobló la declaración, un estallido grave llegó desde río abajo. El suelo del embarcadero tembló levemente y una lluvia de polvo cayó de la viga transversal. Simón apareció corriendo por el camino del dique, sin aliento. Dijo que una parte de la coronación se había hundido y que el agua salía por una grieta del ancho de una muñeca. Los hombres de Salcedo estaban apilando sacos, pero la tierra alrededor era tan blanda que cada uno se hundía al colocarlo. Inés preguntó cuánto tardaría el agua en abrir más el hueco. Simón respondió que podía ser 1 hora o 10 minutos. Nadie lo sabía. Solo entonces el cielo comenzó a oscurecer. Las nubes descendieron desde las montañas con la rapidez del humo y las primeras gotas golpearon de lado la superficie del río. Inés observó la marca del agua, las franjas de espuma y la campana. Las 3 señales estaban presentes. Tomó la cuerda unida a la barra de hierro. La primera campanada salió torcida y estridente, golpeó contra el techo del embarcadero y se deslizó por encima del río. Inés tiró de nuevo,
y otra vez, sin seguir las señales de salida ni de amarras, sino de forma continua, tal como su padre hacía cuando ya no quedaba tiempo para contar. La grieta convertía cada golpe en dos sonidos, uno grave y quebrado, y otro agudo que vibraba durante más tiempo, como si dos campanas lucharan por hacerse oír. Teresa tomó la radio y una lámpara y corrió hacia la iglesia para organizar el punto de reunión. Aurelio y Simón bajaron a la barca y recorrieron las viviendas de la Ribera Baja llamando a sus habitantes. Mateo, de pie bajo la campana, se tapó los oídos y preguntó si todo el pueblo entendería. Inés no dejó de tirar. Dijo que los adultos podían haber olvidado, pero los niños habían recibido instrucciones. Desde la colina, después de un minuto interminable, la campana pequeña de la iglesia respondió con 3 golpes. Hubo un breve silencio. Luego comenzó a sonar sin parar. En la plaza, la banda se detuvo en medio de una nota. Quienes habían vivido la inundación de 18 años atrás reconocieron el sonido antes que los demás. Una anciana agarró la mano de su nieto y corrió hacia el camino de piedra. La madre, que había abandonado la fiesta al mediodía, regresó para llamar a sus vecinos. Nilo, de pie en los escalones de la iglesia con la lista entre las manos, gritaba que todos los que oyeran la campana debían subir. Salcedo tomó el micrófono y dijo que el sistema oficial no había emitido ninguna orden, pero la campana deformada cubrió su voz. En ese instante se cortó la electricidad, las guirnaldas se rompieron y salieron volando. La lluvia envolvió la plaza como una cortina blanca. Nadie pudo seguir viendo el cartel de la compañía de arena, solo vieron el agua que empezaba a retroceder por las zanjas bajas. Las dudas desaparecen deprisa cuando los pies sienten una corriente fría alrededor de los tobillos. La multitud empezó a moverse, al principio de forma caótica, después siguiendo a quienes conocían las instrucciones hacia el camino de la colina. Inés continuó tocando. La cuerda le quemaba las palmas y el hombro le dolía como si estuvieran arrancándoselo de la articulación, pero cada vez que pensaba detenerse, imaginaba las casas de la Ribera Baja que todavía no habían enviado a nadie hacia arriba. Mateo se colocó a su lado y sujetó la parte inferior de la cuerda para ayudar a tirar. Durante años, los 2 hermanos no habían hecho una tarea juntos sin que uno ordenara al otro. Ahora estaban a lados opuestos del poste, atrayendo al mismo tiempo la barra de hierro contra el bronce. Mateo dijo que lo sentía, pero el ruido era tan fuerte que Inés no supo si había oído bien. No respondió. Una disculpa pronunciada en medio de una alarma no era algo que debiera aceptarse en ese momento, pero tampoco necesitaba ser rechazada. Solo le ordenó ir a revisar la casa de doña Clara, una mujer paralizada que vivía cerca del almacén de grano. Mateo dijo que alguien más podía hacerlo. Inés lo miró directamente y respondió que había llegado la hora de dejar de esperar que otra persona cumpliera la parte que le correspondía. Mateo soltó la cuerda y corrió bajo la lluvia. Poco después se oyó una segunda explosión, esta vez más cercana y tan prolongada como una fila de muros que se viniera abajo. El nivel del río descendió bruscamente durante unos segundos en la zona baja y luego se levantó en una masa de agua marrón que golpeó la ribera de costado. El dique se había roto. El agua no avanzó como una superficie uniforme. Salió disparada por la abertura estrecha con una fuerza capaz de arrancar tierra, postes, barriles de madera y arbustos completos. El embarcadero tembló con violencia. Uno de los soportes secundarios se quebró y el alero se inclinó. Aurelio gritó desde la barca que Inés debía marcharse. Ella tiró 3 veces más de la cuerda, intentando que las últimas campanadas llegaran lo más lejos posible, y después recogió el cuaderno actual, el mazo de madera y la bolsa impermeable. Cuando abandonó el suelo de tablas, uno de los extremos de la viga transversal se desplomó detrás de ella. La campana siguió suspendida, inclinada hacia el río, con la grieta abierta como una boca que respiraba. El camino hacia la iglesia se había convertido en una corriente de barro llena de ramas. Inés avanzó junto a Aurelio pegada a una cerca alta y utilizó el mazo como bastón para no caer. Desde los patios llegaban gritos que se mezclaban con la lluvia y los bramidos de los animales asustados. Un hombre pasó cargando a 2 niños. Una mujer arrastraba un saco de ropa demasiado pesado y acabó abandonándolo en medio del camino. Inés no ordenó a nadie regresar por nada. Solo señalaba la dirección de la colina, pedía caminar junto al muro de piedra y evitar los remolinos de agua turbia. En el cruce cercano al almacén de grano,
Simón llevaba la barca pequeña por una calle ya inundada hasta las rodillas. Dentro, doña Clara yacía sobre una puerta arrancada de sus bisagras. Mateo caminaba al lado, sujetando la improvisada camilla con una mano. Una rama le había abierto una herida en el rostro. Cuando vio a Inés, solo asintió, sin esperar reconocimiento. Ella observó que las piernas de doña Clara estaban envueltas en una manta seca y comprendió que, por primera vez en muchos años, Mateo había hecho lo correcto antes de calcular lo que podía perder. Un grito llegó desde el patio de la cooperativa. Salcedo había quedado atrapado sobre un alero bajo, mientras una corriente violenta cruzaba el terreno por debajo. La camioneta cargada de documentos estaba volcada de costado y varias cajas flotaban hasta golpear la pared. Algunas personas que subían se detuvieron, pero ninguna quiso bajar a rescatarlo. Alguien dijo que debía arreglárselas solo, porque había sido él quien mantuvo a todos en la fiesta. Inés miró el agua que subía alrededor de los pilares de la entrada. No había perdonado a Salcedo, ni olvidado que utilizó su nombre para encubrir el dinero. Pero un hombre muerto se llevaría muchas respuestas y dejaría al pueblo otra herida difícil de cerrar. Ordenó a Simón llevar a doña Clara a terreno alto y regresar con la barca. Aurelio sostuvo una cuerda desde la orilla, y ella se ató el otro extremo a la cintura. Mateo dijo que no podía entrar, porque la corriente era demasiado fuerte. Inés le entregó el mazo de madera y le indicó que, si la cuerda se tensaba, la enrollara en un poste y no intentara sostenerla con las manos. Después entró en el agua. La corriente estaba más fría y pesada de lo que parecía. Golpeaba sus rodillas y hacía que la falda se enredara alrededor de las piernas. Inés utilizó una pértiga para comprobar el suelo antes de cada paso y avanzó en diagonal, sin enfrentarse directamente a la fuerza del agua. Cuando se acercó al alero, Salcedo seguía abrazado al poste y repetía que dentro de la oficina había una caja fuerte y documentos que debían salvarse. Inés le ordenó soltar los papeles, deslizarse hasta la parte baja del tejado y sujetar la cuerda. Salcedo preguntó si llevaba la llave, porque la caja contenía contratos, efectivo y expedientes importantes. Ella lo miró y dijo que un hombre con el agua al pecho que aún creía que lo primero que debía rescatar era una caja fuerte no había entendido lo que acababa de decir la campana. Una parte de la pared del almacén cayó detrás de ellos y levantó una ola. Salcedo obedeció al fin, pero en cuanto tocó el suelo, su pierna quedó atrapada en un cable eléctrico caído. Inés tuvo que meter las manos bajo el agua turbia y cortar el cable con el cuchillo sin filo. La hoja resbaló 2 veces y le abrió un dedo. Solo al tercer intento consiguió separarlo. Simón acercó la barca y subió primero a Salcedo. El hombre quedó tendido, respirando con dificultad, pero todavía abrazaba una bolsa pequeña de cuero que había alcanzado a sacar del techo. Inés se sujetó al costado de la embarcación, y en ese instante un tronco grande chocó contra la popa y la hizo girar. La cuerda alrededor de su cintura se tensó y la arrastró bajo el agua. Durante unos segundos, todo se convirtió en un zumbido sordo. El barro le llenó la boca y la falda quedó enganchada en un poste bajo. Inés recordó las manos de su padre sosteniéndole la espalda cuando le enseñó a nadar. Recordó que él decía que quien entraba en pánico luchaba contra el agua y perdía, mientras quien quería vivir debía buscar la dirección en que el río intentaba devolverlo a la superficie. En vez de intentar ponerse de pie, se encogió, soltó la tela del poste y dejó que la corriente la empujara detrás de la barca. Mateo y Aurelio tiraron juntos de la cuerda. Cuando la cabeza de Inés emergió, tosió con violencia, pero no soltó el costado. Simón la subió. Salcedo permanecía al otro extremo, con los ojos muy abiertos, mirando por primera vez a la mujer a la que había acusado sin una mesa del consejo entre ambos. Alcanzaron el camino de piedra cuando el agua ya superaba la cintura en las zonas bajas. En la colina, la iglesia estaba repleta. El ganado permanecía amarrado bajo el techo de la escuela, y los niños se sentaban sobre esteras mojadas. Teresa estaba junto a la puerta con la lista que Nilo había marcado, llamando por barrios y contando personas. Cuando Inés entró, muchas voces callaron. Ella no se detuvo a averiguar quién sentía vergüenza o gratitud. Preguntó quién faltaba. Teresa respondió que no habían localizado a 3 trabajadores de la compañía de arena que estaban en un cobertizo junto a la curva, al vigilante del puente ni a la familia de Salcedo. Salcedo dijo de inmediato que su esposa y sus hijos
Habían ido al pueblo grande por la mañana y que los trabajadores tenían un vehículo propio. Inés preguntó quién podía confirmarlo. Nadie respondió. Simón y 4 jóvenes se ofrecieron a bajar en barca, pero Inés les prohibió regresar por la misma ruta porque la corriente a través de la brecha del dique ya era más fuerte. Con tiza, dibujó sobre el suelo de la iglesia un recorrido por el olivar, donde el terreno era más alto y había una hilera de postes de piedra. Aurelio confirmó que la barca podría pasar si evitaban la cerca metálica. Mientras el grupo de rescate se alejaba, Mateo colocó sobre la mesa del sacerdote la bolsa de cuero que Salcedo había salvado. Salcedo exigió que se la devolvieran y dijo que era propiedad de la cooperativa. Teresa pidió abrirla ante testigos porque el dinero de la ayuda podía encontrarse dentro. Salcedo respondió que nadie tenía una orden. Mateo sacó del sobre la llave del armario metálico que Inés había recibido y dijo que, como tesorero, él mismo solicitaba un inventario de emergencia. Miró a su hermana, como si pidiera permiso para utilizar a la vista de todos la llave que ella se había negado a usar a escondidas. Inés asintió, aunque advirtió que cada objeto debía anotarse y que la rabia no podía convertir aquello en otro juicio, como el de la noche en que la expulsaron. El sacerdote, Teresa, Aurelio y 2 mujeres del comité de ayuda se colocaron alrededor de la mesa. La bolsa contenía 3 fajos de billetes, aún envueltos en papel bancario, el contrato de adelanto para la fiesta, recibos de transferencia a una cuenta de la compañía y varios comprobantes con la firma de Mateo. La suma no cubría todo el dinero perdido, pero los números de serie de uno de los fajos coincidían con la lista que el banco había entregado al comité de emergencia. Salcedo afirmó que se trataba de fondos del proyecto, no de la ayuda. Mateo abrió un cuaderno pequeño de la bolsa y señaló una línea donde las palabras «fondo de emergencia» habían sido tachadas y sustituidas por «financiamiento para el desarrollo». La corrección estaba escrita por él. Delante de todos los refugiados en la iglesia, Mateo dijo que Salcedo se lo había ordenado y que él obedeció porque le prometieron conservar el cargo, pero añadió que nadie había obligado a su mano a sostener la pluma. La confesión no resonó como una campana, salió baja y entrecortada, obligando a todos a guardar silencio para escucharla. Inés permanecía junto a la puerta, con la ropa todavía goteando y el dedo cortado envuelto en un pañuelo. No sintió satisfacción, solo vio a un hermano que había envejecido muchos años en unas pocas horas y que, al fin, tenía que mirar de frente su propia letra. Alguien preguntó si aquello significaba que Inés nunca había tomado el dinero. Teresa respondió que no existía prueba de que ella hubiera abierto la bolsa o recibido un solo billete, y que los documentos encontrados mostraban que los fondos fueron transferidos antes del día en que transportó los papeles. La sala se llenó de voces, pero Teresa levantó una mano y recordó que limpiar el nombre de una persona no exigía convertir de inmediato a otra en víctima de una multitud. El grupo de rescate regresó cuando ya había oscurecido por completo. Encontraron a los 3 trabajadores sobre el techo del cobertizo, temblando de frío pero con vida. El vigilante del puente había subido por su cuenta. La lista estaba completa. Nilo se sentó en un escalón y contó varias veces con la punta del lápiz antes de dibujar un círculo grande alrededor de la cifra final. Entregó el papel a Inés y dijo que ya no faltaba nadie. Ella se agachó hasta quedar a su altura, miró las marcas temblorosas y recordó que aquella mañana le había confiado la tarea de contar. Afuera, la lluvia seguía cayendo con fuerza, pero la campana del embarcadero había callado. Nilo preguntó si el agua se la habría llevado. Inés dijo que no lo sabía. El niño abrazó las rodillas y aseguró que, si la campana se perdía, el pueblo podía fabricar otra. Inés miró a todas las personas apretadas dentro de la iglesia y respondió que hacer una campana era más fácil que conseguir que la gente la escuchara antes de ver el agua. La noche de refugio en la colina fue larga. Los adultos repartieron pan, mantas y lugares donde sentarse. Quienes antes evitaban a Inés le ofrecieron una silla junto al brasero, pero ella solo permaneció allí el tiempo suficiente para que Teresa le limpiara la herida. Salcedo fue retenido en el cuarto de almacenamiento de la iglesia, no como un prisionero formal, sino porque nadie quería que desapareciera con los documentos. Mateo se sentó bajo el corredor, envuelto en una camisa seca, observando el pueblo oscuro donde el agua reflejaba los relámpagos.
Inés le llevó una taza de té. Él preguntó si había salvado a Salcedo porque necesitaba mantenerlo vivo para que declarara. Ella dijo que no. Cuando entró al agua no había pensado en los papeles. Mateo preguntó entonces por qué lo hizo. Inés respondió que, si permitía morir a alguien cuando podía ayudarlo, al día siguiente tendría que seguir viviendo con la persona que había tomado esa decisión, y ella no quería convertirse en alguien que solo reconociera el valor de una vida cuando pertenecía a una persona buena con ella. Mateo bajó la cabeza y dijo que no esperaba que su hermana lo perdonara. Inés respondió que era mejor así, porque el perdón no era un objeto que quien había causado daño pudiera exigir para aliviarse. Él preguntó si existía alguna forma de reparar lo ocurrido. Ella miró el agua y dijo que algunas cosas no podían arreglarse para volver a ser como antes. Solo era posible dejar de dañarlas, devolver lo que se había tomado y aceptar las consecuencias. Mateo tendría que decir la verdad al distrito, restituir el dinero, entregar los documentos, renunciar a su cargo y dejar de utilizar a su familia como excusa para escapar de la responsabilidad. Después, si durante muchos años sus actos llegaban a ser suficientemente distintos, quizá los dos podrían sentarse a beber té sin hablar de aquella noche. Mateo asintió mientras el agua del alero goteaba frente a sus pies. Inés dejó la taza a su lado y regresó al interior. No lo abrazó, pero tampoco cerró la puerta. Su límite no era un muro construido para castigarlo, sino una ribera alta para impedir que ella misma volviera a ser arrastrada hacia el lugar donde casi había muerto. Cerca del amanecer, la lluvia disminuyó. Desde el patio de la iglesia podían verse algunos tejados, las copas de los árboles y el agua cubriendo casi toda la plaza. La gente empezó a calcular los daños. Una esquina del almacén de grano se había derrumbado. Muchas casas de la zona baja estaban inundadas, el pequeño puente de madera había desaparecido, y el camino hacia el embarcadero se encontraba sepultado bajo el barro. Sin embargo, nadie había muerto. Solo había unos cuantos heridos leves, la mayoría por caídas durante la evacuación. Teresa dijo que aquella cifra no era un milagro. Era el resultado de los zapatos colocados junto a las camas, de los niños que durmieron vestidos, de las barcas subidas a terreno alto y de una campana que sonó antes de que el dique se rompiera. Inés no aceptó los elogios. Preguntó cuándo empezaría a bajar el agua para poder revisar el muelle. Aurelio dijo que debían esperar a que la corriente principal perdiera fuerza, por lo menos hasta el mediodía. Ella se sentó en el escalón de la puerta y apoyó sobre las rodillas el mazo de su padre. El mango empapado se había oscurecido, pero la hendidura de media luna seguía allí. Inés la limpió con el borde del pañuelo, como se limpia un objeto, no porque valga dinero, sino porque estuvo al lado de uno cuando ya no quedaba nadie más. Al mediodía, el agua había bajado lo suficiente para que las personas más fuertes descendieran al pueblo. El camino estaba cubierto por barro hasta los tobillos. Los muebles colgaban de las cercas. Las banderas de la fiesta se habían enredado en los árboles y varias sillas de la plaza aparecieron en el olivar. Inés caminó junto a Aurelio, Teresa y Nilo, aunque Teresa insistió varias veces en que debía descansar. Cuanto más se acercaba al embarcadero, más pesado sentía el pecho. Una parte del techo se había desplomado, el suelo estaba inclinado y el almacén había perdido por completo la pared que daba al río. La mesa de boletos apareció atrapada entre los juncos, pero la caja bajo el suelo permanecía sujeta por una viga. La campana no había sido arrastrada. Colgaba torcida de un poste que seguía en pie. La viga transversal rota apuntaba hacia abajo y el bronce estaba cubierto de barro y algas. La cuerda provisional había desaparecido, la barra de hierro yacía a varios metros y la grieta era más larga. Nilo corrió hacia ella, pero se detuvo exactamente donde Inés le había enseñado y no pisó las tablas sin revisar. Preguntó si todavía podía sonar. Ella no respondió. Atravesó el barro, recogió la barra y golpeó con extrema suavidad. El sonido fue débil, ronco y breve, pero alcanzó la superficie del río que se retiraba. Nadie detrás de ella habló. Todos entendieron que la campana ya había hecho bastante. Igual que un cuerpo herido, no necesita seguir demostrando que alguna vez salvó a alguien. Inés abrió el hueco del suelo. Los cuadernos de su padre, la declaración de Mateo y la llave estaban secos dentro de la tela encerada. La taza abollada había quedado atrapada en una esquina. La caja de costura había perdido la tapa
y la fotografía familiar estaba mojada por uno de los bordes. Recogió cada cosa y limpió el barro con el agua clara que Teresa había llevado. En la imagen, el rostro del joven Mateo se había difuminado parcialmente. Los padres seguían visibles, y la campana del fondo apenas era una mancha luminosa. Inés ya no puso la fotografía boca abajo. La dejó secándose al sol sobre una piedra. Aurelio y Simón revisaron los soportes y dijeron que el embarcadero podía reconstruirse si reemplazaban 2 vigas y elevaban el piso. Un carpintero del pueblo escuchó y se ofreció a donar madera. 2 mujeres llegaron con escobas para retirar el barro. Nadie dijo que trabajaba para expiar su culpa, e Inés tampoco convirtió la tarea en un ritual de perdón. Solo repartió funciones, señaló los puntos peligrosos y recordó que debían utilizar cuerdas de seguridad. A veces el cambio verdadero no empieza con un discurso, sino cuando quien antes observaba de pie se agacha por fin para levantar una tabla. 3 días después, una comisión del distrito llegó en vehículos militares. La integraban funcionarios hidráulicos, auditores y policías regionales. Los ingenieros midieron la brecha del dique, inspeccionaron el cauce y confirmaron que la extracción de arena cerca de la curva había acelerado la erosión, mientras la sección antigua del dique contenía menos material del previsto en el diseño. Los documentos de la bolsa de Salcedo, la página que Mateo conservó y los registros del padre de Inés formaban una cadena importante, pero fueron las mediciones actuales y los testimonios de los pescadores los que demostraron que el peligro no pertenecía únicamente al pasado. Los auditores descubrieron que la ayuda fue transferida a una cuenta intermediaria y después retirada en efectivo para financiar la fiesta y otros gastos no autorizados. Inés recibió la notificación oficial de que no existía fundamento para acusarla. Un funcionario leyó la resolución frente a la casa comunal, la misma sala de donde la habían expulsado. Esta vez, las puertas estaban abiertas y la gente permanecía en el patio porque el interior todavía olía a humedad. Cuando pronunciaron que Inés no había participado, muchos se volvieron hacia ella. No lloró. Un papel podía borrar una acusación del expediente, pero no podía borrar por sí solo la noche de lluvia en que caminó sola junto a cada puerta cerrada. Salcedo fue suspendido y trasladado al distrito para ser investigado. Antes de subir al vehículo, pidió hablar con Inés. Los dos permanecieron bajo el techo de la casa comunal, separados por varios pasos. Salcedo ya no llevaba la camisa blanca impecable y uno de sus brazos seguía vendado desde la inundación. Dijo que ella le había salvado la vida y que sabía que ninguna palabra sería suficiente. Inés respondió que era cierto. Ninguna palabra bastaría si permanecía sola. Él debía devolver el dinero, dar los nombres de quienes se beneficiaron, colaborar con las familias que habían perdido sus casas y declarar públicamente que la acusó falsamente. Salcedo preguntó si, después de hacer todo eso, ella lo perdonaría. Inés dijo que todavía estaba formulando la pregunta equivocada. Asumir la responsabilidad no era el precio para comprar perdón. Era una obligación que debía cumplir incluso si la persona perjudicada jamás volvía a abrirle la puerta. Salcedo bajó la cabeza. Cuando el vehículo se alejó, Inés no sintió que hubiera vencido. Solo notó que el patio parecía más amplio porque el hombre que antes ocupaba todo el espacio con su voz ya no estaba en el centro. Mateo renunció como tesorero antes de que el consejo pudiera destituirlo. Entregó la casa familiar, los ahorros y el terreno inscrito a su nombre para garantizar la devolución de lo perdido. Su esposa y su hija se fueron temporalmente con la familia materna. Durante una reunión pública, Mateo se colocó frente al pueblo y leyó su declaración con su propia voz. No dijo que lo habían obligado, aunque aquella parte también era verdad. Dijo que tuvo miedo de perder el empleo, miedo de la pobreza y miedo de Salcedo, y que al final utilizó todos esos temores como razón para sacrificar a la persona más vulnerable. Cuando llegó al nombre de Inés, la voz se le quebró. Ella permanecía sentada en la última fila y no se levantó para sostenerlo. Hay personas que necesitan permanecer solas dentro de las consecuencias de sus actos para comprender su peso. Después de la reunión, Mateo entregó a su hermana las llaves de la casa. Inés las aceptó, pero dijo que el lugar sería utilizado temporalmente por 2 familias con niños que habían perdido sus hogares. Ella no regresaría todavía. Mateo preguntó dónde pensaba vivir. Inés miró hacia el río
y respondió que se quedaría en el lugar donde había aprendido a escuchar de nuevo su propia voz. La reconstrucción del embarcadero duró varias semanas. Elevaron el suelo, reforzaron el poste de la campana con una estructura de hierro y dividieron el almacén. Un rincón para chalecos salvavidas, medicinas y lámparas, y otro para la mesa de medición del agua. Teresa escribió al distrito para solicitar una regla hidrométrica normalizada y una radio de emergencia. Enviaron un equipo sencillo y exigieron que se formara un grupo de observación de al menos 6 personas para que el sistema no dependiera de una sola. Inés aceptó de inmediato. Eligió a Aurelio, Simón, 2 mujeres de las tierras bajas, un joven que había trabajado para la compañía de arena y a Teresa como responsable de los registros. Nilo era demasiado pequeño y solo recibió el título de contador durante los simulacros. Una vez al mes, todo el pueblo practicaba las rutas de evacuación. Cada anciano tenía una persona asignada para ayudarlo. Los niños aprendían 3 caminos hacia la colina, y cada casa preparaba una bolsa con documentos. El sonido de la campana dejó de ser un recuerdo privado de la familia de Inés y se convirtió en una responsabilidad compartida. El distrito propuso fundir una campana nueva porque la antigua estaba muy dañada. Muchos estuvieron de acuerdo y dijeron que un sonido limpio llegaría más lejos. Inés no se opuso a que hubiera otra, pero pidió conservarla agrietada. Al final, instalaron la campana nueva en la torre de la iglesia y colocaron la vieja sobre una estructura baja junto al puesto de observación. Ya no se utilizaría como señal principal, aunque en cada simulacro Inés la golpeaba una vez antes de que sonara la nueva. Aquella nota deformada recordaba que el sistema moderno había llegado después de que un objeto antiguo y una mujer despreciada realizaran el primer trabajo. Nilo preguntó si la campana agrietada era una heroína. Inés negó con la cabeza y dijo que un objeto no salvaba a nadie por sí solo. Solo producía sonido cuando alguien se decidía a tirar de la cuerda, y quienes lo escuchaban tenían que estar dispuestos a levantarse. El niño pensó y escribió la frase en su cuaderno escolar con 2 palabras mal escritas. Teresa lo vio, pero no las corrigió de inmediato. Los cuadernos del padre de Inés fueron copiados varias veces. El original quedó en una vitrina dentro del embarcadero, no como una reliquia sagrada, sino como un documento de trabajo. A su lado colocaron el cuaderno de Inés, con dibujos torpes de hojas verdes, espuma inclinada, remolinos, una puerta cerrada y una corriente que la rodeaba. Un joven ingeniero del distrito propuso reescribir todo utilizando términos exactos. Teresa dijo que podían añadir explicaciones, pero no sustituir las palabras de quien había observado. El agua está más alta que la lluvia. Quizás sonaba menos científico que una fórmula de medición, pero había sido precisamente la frase que los llevó a formular la pregunta correcta. Inés aprendió a leer las tablas nuevas. Desde lejos, Mateo le envió un libro sencillo de cálculo sin firmarlo. Ella supo que era suyo por una mancha de tinta azul en la esquina de la primera página. Conservó el libro, pero no lo tomó como prueba de que todo estaba reparado. Una relación no se reconstruye con un regalo, sino mediante el tiempo y acciones repetidas que no exigen recompensa. La temporada de crecidas terminó. Las casas dañadas fueron reparadas. Los caminos de barro se secaron y parte de la plaza se volvió a pavimentar con piedra que permanecía sin usar en el almacén del proyecto. La compañía de arena perdió el permiso para trabajar en aquel tramo del río y la zona erosionada quedó señalada como área prohibida. Muchas personas que esperaban conseguir empleo se sintieron decepcionadas, e Inés no fingió que una decisión correcta careciera de costos. Junto con el nuevo consejo, propuso utilizar las indemnizaciones para abrir un taller de reparación de barcas, capacitar a los jóvenes en el refuerzo de riberas y plantar una franja de árboles que sujetara la tierra. Simón quedó a cargo del grupo de embarcaciones, Teresa ayudó a redactar las solicitudes y Mateo, mientras esperaba la resolución de su caso, trabajó sin sueldo revisando las cuentas de los fondos. Algunas personas se opusieron a que participara. Inés explicó que permitirle colaborar no significaba confiar en él como antes. Todos los libros tendrían 3 firmas y serían publicados cada semana. No protegía a Mateo de las consecuencias, pero tampoco convertía su expulsión permanente en una prueba de justicia. Una comunidad mejor no solo sabe apartar a quien se equivoca, también diseña sistemas para que nadie pueda repetir el mismo daño en la oscuridad.
Una tarde al final de la temporada, Mateo llegó al embarcadero con una caja de herramientas. Pidió permiso para reparar el banco de la pata rota, el mismo que Inés había encontrado la primera noche. Ella dijo que no era urgente, pero él se sentó a medir la madera. Trabajaron uno junto al otro sin mencionar el dinero, a Salcedo ni la reunión. Mateo cortó la pata nueva un poco demasiado corta e Inés le acercó una cuña. Él sonrió apenas y dijo que desde pequeños ella siempre había corregido lo que él dejaba incompleto. Inés respondió que esta vez solo le estaba señalando el problema y que él debía arreglarlo. La frase dejó a los dos en silencio. Cuando el banco quedó firme, Mateo se sentó en un extremo e Inés en el otro. Entre ellos permanecía un espacio suficiente para una tercera persona. Él preguntó si algún día volvería a la casa. Ella dijo que quizá, cuando las familias refugiadas terminaran de reconstruir sus hogares, pero que no abandonaría el embarcadero. Mateo asintió. Antes de marcharse, dejó sobre la mesa una bolsa de frijoles y aclaró que procedían del pago por 3 días de trabajo en el taller. No eran un regalo para comprar perdón. Inés aceptó la mitad y le pidió que llevara el resto a su hija. Aquello no era una reconciliación completa, pero sí la primera vez que intercambiaban algo sin utilizarlo para comprar silencio. El día en que se cumplió 1 año de la inundación, el pueblo realizó un gran simulacro. No había escenario ni carteles de patrocinadores, solo listas, silbatos, chalecos salvavidas y rutas pintadas sobre las piedras. Inés permanecía junto al tablero del nivel, con más canas en el cabello y la cicatriz del cable todavía visible en una mano. Nilo había crecido y sostenía la hoja de conteo con expresión solemne. Teresa se sentaba en el banco reparado por Mateo, con una taza de té y la radio a su lado. Cuando llegó la hora, Inés tomó el mazo de su padre y golpeó una vez la campana agrietada. El sonido seguía sin ser redondo, pero bastó para que todos se volvieran. Después sonó la campana nueva de la iglesia, clara y fuerte. Los niños se guiaron unos a otros hacia la colina. Los adultos revisaron cada vivienda y las barcas fueron llevadas a sus posiciones. Nadie corrió presa del pánico. Se movieron como personas que habían comprendido que una advertencia no era una maldición, sino una forma de cuidado. Cuando terminó el simulacro, una niña de unos 6 años permaneció junto a la campana. Con un paño limpió el barro viejo que aún se acumulaba dentro de la grieta y preguntó a Inés por qué no la fundían para hacerla bonita otra vez. Ella se arrodilló y apoyó la mano sobre el bronce opaco. Dijo que algunas cosas rotas necesitaban ser reparadas, otras debían sustituirse y ciertas grietas tenían que conservarse para recordar el sonido que había pasado a través de ellas. La niña preguntó si la campana estaba triste porque ya no se utilizaba para anunciar inundaciones. Inés sonrió y dijo que seguía trabajando, solo que ahora su tarea era distinta. Antes llamaba a la gente para que huyera del agua. Ahora la llamaba a recordar que nadie debía quedarse solo cuando veía un peligro. El sol descendía sobre el río. El agua de final de temporada avanzaba despacio y reflejaba el techo nuevo, el poste de medición y las barcas amarradas en fila. Inés puso la taza abollada sobre la mesa y sirvió té para Teresa, Aurelio y Mateo, que acababa de llegar después del trabajo en el taller. Nadie ocupó de inmediato el espacio del centro del banco. Nilo apareció corriendo. Se acomodó allí, apoyó la lista sobre las rodillas y anunció que aquel día no faltaba nadie. Teresa se rió, Aurelio asintió y Mateo miró a su hermana. Inés no dijo que todas las heridas estuvieran curadas, porque no era verdad. Solo le entregó una taza de té. Afuera, el viento rozó la campana agrietada y la hizo vibrar suavemente, sin fuerza suficiente para convertirse en una señal, apenas lo bastante para producir una nota fina, parecida a una respiración. Inés contempló el río que había llevado barro a las casas, que la había arrastrado bajo el agua y que también le había enseñado que el momento más peligroso no siempre era cuando el nivel subía. El peligro más grave aparecía cuando quienes tenían poder decidían que una voz no merecía ser escuchada, porque era lenta, pobre, torpe o no llevaba un sello oficial. Ella había perdido su casa en una noche, la confianza en su hermano, en una sola frase, y casi había perdido al pueblo entero, porque algunos temían más a la vergüenza que a la verdad. Pero también aprendió que la dignidad no regresa cuando todos deciden de pronto reconocerla.
Había empezado a volver desde el instante en que trazó la primera marca del agua, aunque nadie le creyera, cuando se negó a firmar el contrato, cuando salvó a un hombre al que no había perdonado, y cuando permitió que Mateo permaneciera de pie dentro de sus propias consecuencias, en vez de rescatarlo una vez más. La campana vieja nunca recuperó su forma intacta. El embarcadero tampoco volvió a transportar personas de una ribera a otra. Inés no regresó a ser la hermana que quitaba cada espina del pescado antes de servir el plato de Mateo. Y San Jerónimo no podía fingir que jamás había cerrado sus puertas ante una mujer inocente. Nada volvió con la misma forma. Sin embargo, la campana seguía sobre la estructura nueva. Los cuadernos permanecían abiertos dentro de la vitrina. Cada día aparecía una marca en el poste. Los niños conocían los caminos hacia la colina, y en el embarcadero, que una vez fue considerado inútil, siempre había una silla, una taza de agua y alguien dispuesto a escuchar antes de exigir una prueba perfecta. Si Inés quería que los niños recordaran algo, no era que ella había salvado al pueblo. Quería que comprendieran que las advertencias no siempre llegan con una voz hermosa, que la verdad puede escribirse con una letra temblorosa, con el dibujo de una hoja, con un cambio en el olor de la tierra o con el sonido de una campana rota. Una persona sabia no espera a oír un sonido perfecto para prestar atención, y una comunidad solo está verdaderamente segura cuando la persona más débil puede hablar sin tener que entregar a cambio su techo, su honor o su derecho a pertenecer. Aquella tarde, antes de cerrar el embarcadero, Inés golpeó una vez la campana. Nilo se volvió desde el camino de la colina y agitó la mano. Teresa guardó la radio en el armario. Mateo amarró una barca con el nudo que el padre de ambos les había enseñado. La nota deformada cruzó el río, tocó los tejados reconstruidos y se desvaneció lentamente en el viento. Ya no era el grito de una mujer expulsada. Era el recordatorio de que algunas voces han sido quebradas, pero precisamente a través de la grieta pueden llegar a lugares que un sonido intacto quizá nunca alcanzaría. Si esta historia te hizo recordar a alguien que advirtió de un peligro y no fue escuchado, deja tu reflexión en los comentarios. A veces una persona no necesita que la llamen fuerte después de haber sobrevivido. Necesita que confíen en ella antes de verse obligada a salvarse sola y a salvar también a todos los que la rodean.